Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al webinar Abordaje del cuidado de la piel en el paciente polimedicado. Un webinar que va a durar de 5 a 6 y media de la tarde, aunque ya sabéis que posteriormente se publica en los canales de ISFOS, el Instituto Superior de Formación Sanitaria del Consejo General de Enfermería. Y para comenzar nos va a dirigir unas palabras Pilar Fernández, que es directora del Instituto ISFOS y también vicepresidenta primera del Consejo General de Enfermería. Gracias, Pilar. Hola, buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo webinar del ciclo En la piel de la enfermera, el cuarto que celebramos dentro de esta acción que hemos puesto en marcha conjuntamente el Consejo General de Enfermería, su Instituto de Formación ISFOS y CERABE. En primer lugar, quiero agradecer a todos y a vuestra presencia, a todos los asistentes y al equipo que gracias a él pues ha sido posible que celebremos este evento. Quería agradecer de manera especial a todo el equipo, valga la redundancia, de CERABE por su colaboración y confianza estrecha a lo largo de unas cuantas actividades y acciones orientadas a nuestro colectivo de enfermería. A todos los ponentes, a moderador, a nuestros equipos del Consejo General de Enfermería y de manera especial Comunicación e Informática y a nuestro Instituto de Formación ISFOS. Nuestro objetivo desde el principio ha sido el de poner a disposición de nuestros profesionales formación actualizada en la prevención de las afecciones de la piel y su manejo. En encuentros previos nos hemos centrado en cuestiones como el mantenimiento de la barrera cutánea, el cuidado de pieles atópicas y la psoriasis, temas de gran trascendencia tanto por su impacto en la calidad de vida de los pacientes como por el número de personas a las que afecta. El tema elegido hoy sigue esta línea, pues nos centraremos también en un amplio grupo de población de los pacientes polimedicados y en cómo los fármacos que toman pueden tener un impacto en una piel a veces muy frágil. El colectivo mayoritario de pacientes polimedicados es el de nuestros mayores. El manejo de la presión arterial, el control del colesterol o la diabetes, entre otros, obligan a que estas personas tomen a diario distintos fármacos. En el mayor, además de la piel, es más frágil y estos tratamientos pueden contribuir a agravar esa fragilidad. Eso sin contar con que las personas puedan presentar una afección de la piel añadida. Esto en el caso de las personas mayores, pero existe también otros pacientes polimedicados, como es el de aquellos que son seropositivos o que sufren esquizofrenia, por ejemplo, y a los que también debemos prestar una especial atención. Hoy contamos con expertos en este campo para hablar de cómo prevenir la alteración y agravación de los problemas de la piel en estos pacientes y de cómo actuar cuando ya hay una afección. Para ello contaremos con la participación de distintos expertos en la materia que presentará a continuación nuestro moderador. Y bueno, pues por último, intervendrán tanto una dermatóloga, un enfermero, una farmacéutica, que completarán el elenco de pacientes para que nos den una visión más plural. Como ya es habitual en estos encuentros, vosotras y vosotros, los que estáis desde casa, sois una parte esencial y es en el turno de debate donde muchas veces surgen las cuestiones de mayor interés para vuestra práctica diaria. Así que os animo a que vayáis planteando vuestras preguntas a través del chat. Quiero que sepáis que tenemos más de 2000 personas que se han inscrito en este webinar
Seguro que estáis deseando que entremos en materia y simplemente me queda daros las gracias a todas y a todos los que estáis al otro lado del Teams por vuestra asistencia, a los ponentes por aceptar, reitero, por aceptar nuestra invitación, a CERABE por su compromiso y colaboración en esta campaña en la que ya se han formado miles de enfermeras y enfermeros. Aprovecho para adelantaros que dentro de poco tendrá lugar la entrega de la primera beca en la piel de la enfermera, una iniciativa que pretende potenciar el liderazgo enfermero mediante la financiación de 6.000 euros de un proyecto que hemos realizado conjuntamente con CERABE. Y bueno, pues pretendemos contribuir a la mejora de calidad de vida de los pacientes a través de la piel. Quizás algunos de los que hoy estáis asistiendo a este webinar os habéis presentado. Desde aquí, mucha suerte a todos. Reitero nuestro agradecimiento y nuestra bienvenida y estamos seguros que será un éxito para todos con vuestra contribución en todas las preguntas que formuléis. Muchísimas gracias y bienvenidas y bienvenidos. A continuación, en nombre de CERABE tenemos a una autoridad con una grandísima experiencia, que es Leonor Prieto, que es directora científica de L'Oréal, que, bueno, pues que hablará en nombre de esta empresa, gran colaboradora con nosotros en este gran proyecto que iniciamos hace un tiempecito. Gracias. Gracias, Leonor. Muchas gracias, Pilar. Es todo un honor la colaboración con el Consejo General de Colegios de Enfermería y con el Instituto ISFOS en este proyecto en la piel de la enfermera, que se inició, como bien decías, hace un tiempo, en abril del 2021 y ha tenido una excelente acogida en los 3 webinars que hemos desarrollado, como bien has dicho, dermatitis atópica, barrera cutánea y psoriasis, con más de 5.000 asistentes del colectivo de enfermería. Agradecer efectivamente a todo vuestro colectivo, sobre todo vuestra involucración. Por nuestra parte es un orgullo contribuir y ver cómo podemos ayudar y colaborar en este camino, apoyar vuestro colectivo en la formación y en el desarrollo profesional, porque es muy importante vuestro consejo y el acompañamiento que hacéis y el cuidado al paciente con afecciones cutáneas. CERABE es una marca, yo creo que por muchos, por la mayoría conocida. Es una marca creada en el 2005 en Estados Unidos por científicos y dermatólogos. Hoy forma parte del grupo L'Oréal y nace precisamente del estudio de la barrera cutánea, de la dermatitis atópica, de las pieles fragilizadas. Y gracias a las ceramidas, como bien sabéis, que son las protagonistas fundamentales de su fórmula, junto con esa tecnología de liberación progresiva que permite esas 24 horas de actividad a lo largo de todo el día. Y todo ello pues consigue restaurar la barrera cutánea, que es bueno, pues el gran reto siempre y es clave para la mayoría de las afecciones dermatológicas. Nuestro compromiso, como siempre, ofreceros eficacia, calidad y seguridad a través de nuestros productos. Pero este compromiso, como decíamos, va mucho más allá. Sois uno de los colectivos profesionales sanitarios más implicados en mejorar no solo la piel, sino, como bien decía Pilar, la calidad de vida de los pacientes. La labor diaria que realizáis con muchos pacientes de patologías crónicas, el seguimiento y sobre todo también la educación, que es clave, porque sabemos que las afecciones de la piel cada vez generan mayor impacto y las alteraciones cutáneas pues siguen en ascenso. Y además podemos decir que, bueno, pues ya hay datos donde nos dicen que el 8% de las reacciones adversas a medicamentos son reacciones dermatológicas. Nuestra población, como bien hablábamos, aunque no solo son personas mayores los pacientes polimedicados, pero sí que en aquellos mayores de 65 años pueden llegar hasta el 40%
de esta población y existe más riesgo de reacciones adversas unida, como bien decíais, a esta fragilidad de la piel y a esta serosis que va teniendo. Y por eso el seguimiento y el cuidado de estos pacientes es muy importante. Y por eso queríamos contribuir y continuar con este compromiso en este cuarto webinar sobre el paciente polimedicado, que seguramente encontráis todos los días en la consulta y donde vuestro consejo y vuestro apoyo es clave, sobre todo también esa educación. Esperamos que este webinar os ayude en vuestra práctica, que podéis resolver todas vuestras dudas. Y por último, que ya mencionaba Pilar, pues las últimas novedades en la beca creada para vosotros en la piel de la enfermera, para poner todo ese compromiso también en proyectos que puedan desarrollar esa calidad de vida de los pacientes. Pues es verdad, se ha cerrado ya esta primera edición, se está revisando y valorando todos los proyectos que han sido excelentes iniciativas, se está valorando por parte del jurado y en breve os comunicaremos quién ha sido el ganador de este premio. Y simplemente me gustaría terminar agradeciendo a todas las personas implicadas en el Consejo General de Enfermería, en el Instituto de Formación ISFOS, por hacer posible este proyecto. Muchísimas gracias y lo más importante, escuchar a nuestros oradores, que son grandísimos profesionales y comunicadores. Muchas gracias. Gracias, Leonor. Y entra ya nuestro moderador, que es Íñigo Lapetra, es el director de comunicación de todo el grupo del Consejo General de Enfermería y de sus instituciones. Por tanto, Íñigo, ya te dejamos con todo el equipo. Muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias, Leonor. Y vamos sin dilación con nuestros ponentes de hoy, que como han asegurado nuestros primeros ponentes, son brillantísimos igual que ellas dos. Comenzamos con María Elena de las Heras. Elena, que es dermatóloga del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y que nos va a hablar de los principales tratamientos farmacológicos en el paciente polimedicado, precauciones, interacciones e impacto en la piel. Hola Elena, bienvenida al webinar. Hola, pues estoy ya... Bueno, como podéis ver, Elena va a compartir una ponencia, una presentación, y mientras la comparte podemos ir, bueno, pues mientras termina de compartirla, que ya sabéis que la tecnología es enemiga de los directos, os cuento que también va a estar con nosotros, como seguramente ya sabéis, porque, bueno, pues ha venido en el programa, está Justo Rueda López, que es enfermero del CAP de Terrassa Norte Barcelona, que nos va a hablar del seguimiento del paciente polimedicado, cómo prevenir o tratar las alteraciones cutáneas, y también Mercedes Sabarquero, que es farmacéutica responsable de comunicación científica de CeraVe y que nos va a hablar de reparación cutánea, mejora de los síntomas y de la calidad de vida del paciente. Elena, cuando tú estés preparada me dices. Sí, ¿se ve bien la presentación? Compañeros de audiovisuales, ¿vosotros la veis? Porque yo tengo un formato distinto por ser moderador. ¿Se ve la presentación de Elena? Elena, no vemos tu presentación. Vamos a intentarlo de nuevo. ¿Tienes el documento abierto? Sí. Vale, sí. Pues ahora vamos a la carpeta que tiene una flecha hacia arriba para compartir. Arriba a la derecha. Sí, no, sí, la he... Pero es que a mí, como dice carpeta... Sí, es como un icono de una carpeta. Verás que hay varias opciones. Ve a ventana y elige ahí el documento. Tiene que aparecer tu presentación abierta. Una vez pinches, ya deberíamos verla. Qué buena pinta tiene esto, ¿eh? Mira, perfecto. ¿La veis? Sí, pero hay que poner... la vemos en miniatura. Tienes que hacer a doble clic o... No, lo que pasa es que acordaros que tardó un poquito antes y está hecha ya para presentación. Lo vuelvo a hacer. Perfecto, fenomenal. Vale, pues es que antes comentamos que tardaba un poquito. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a L'Oréal la confianza que ha depositado en mí para esta charla, que os tengo que comentar que realmente ha sido muy compleja de enfocar, por lo menos desde mi punto de vista,
porque, bueno, pues en principio el paciente polimedicado es un paciente que el dermatólogo afronta desde una perspectiva muy concreta de pacientes concretos que tienen patología dermatológica asociada, ¿no? Pero bueno, os he hecho un enfoque. Yo trabajo en el Ramón y Cajal, tanto en consultas hospitalarias externas como a nivel de centro de especialidades, y hicimos un proyecto pionero durante 7 años en centros de salud, pasando consulta con los pacientes en centros de salud, a los que acudían también las enfermeras a estas sesiones que yo daba con los pacientes, ¿no? Entonces, el guión un poco en principio es definir qué es un paciente polimedicado, que por excelencia es un paciente geriátrico. Luego, qué alteraciones tiene un paciente anciano en la piel, aunque ya se ha abordado el tema de la barrera cutánea, os presentaré los últimos estudios al respecto. ¿Qué son exactamente las reacciones cutáneas alérgicas medicamentosas y cuáles son los factores de riesgo para tener una reacción adversa cutánea por un fármaco, ya sea tópico o sistémico? ¿Cuáles son las posibles interacciones medicamentosas más severas en el campo de la dermatología en los pacientes que tratamos? He querido resaltar el tema de los medicamentos fotosensibilizantes porque pienso que para la enfermería como integrante importante en la educación de salud de los pacientes es muy importante instruirles en la fotoprotección cuando toman medicamentos fotosensibilizantes, que hay prácticamente, me preguntaba Raquel, es que hay más de 400. Y 2 puntos muy importantes que, hablando con Justo en la preparación de esta charla, por supuesto, pues estaba al tanto, pero son muy novedosos. Son de los últimos 4 o 5 años, que sería el gran número de pemphigoides ampollosos producidos por gliptinas, por estos antidiabéticos, y que se ha confirmado ya el riesgo cutáneo el riesgo del cáncer cutáneo con las steatidas. Y finalmente, pues os daré algunos mensajes prácticos para llevar a casa y luego pues estaré abierta a preguntas. Empezamos, por tanto, con los conceptos de paciente polimedicado. Hay una definición cualitativa, que sería tomar más medicamentos de los clínicamente apropiados, y otra cuantitativa, que existe el consenso de que son más de 5 fármacos de uso crónico. Existen 3 tipos de polimedicación. La que es adecuada, es decir, todos los fármacos tienen indicación clínica y ahí lo que se puede hacer es mejorar la adecuación terapéutica. Una polimedicación inadecuada, es decir, que se toman más medicamentos de los clínicamente necesarios, con lo cual habría que reducir al máximo el número de fármacos que no son adecuados. Y por último, y esto lo vemos mucho nosotros, cuando le preguntas al paciente qué es la pseudopolimedicación, que es: ¿está usted tomando esto? Y el paciente te comenta que realmente esto ya no lo toma y a veces ni siquiera está cerrada la prescripción, ¿no? Como objetivo final es importante conocer que cuanto mayor número de medicamentos tome el paciente, incluso aunque sean adecuados, mayor riesgo de eventos adversos en general. Bien, aquí, bueno, pues vemos un paciente que por el tipo de piel pues ya se ve que es un paciente anciano porque se ve perfectamente la atrofia, que es una característica de la atrofia cutánea, es muy característica, y bueno, pues todos los sistemas que existen. Yo, que mi madre es farmacéutica, pues efectivamente este es un tema muy importante, que la atención farmacéutica también es muy importante para los pacientes ancianos. Entonces, digamos que existen 2 perfiles de paciente polimedicado. Un ejemplo ya lo ha puesto Pilar Fernández en la introducción, es decir, pacientes que tienen una sola enfermedad que requiere varios medicamentos. Ella ha puesto el ejemplo de los pacientes VIH, hay muchísimos ejemplos. Los pacientes trasplantados, por ejemplo, los trasplantados de órganos, que ya sabéis que en España pues estamos a la cabeza de Europa y del mundo. En mi caso, por ejemplo, que me dedico a las autoinmunes, por ejemplo, los pacientes con lupus, sobre todo si son lupus sistémicos, pero podríamos hablar de pacientes oncológicos, en concreto pacientes con cáncer de mama. Es decir, que habría muchísimos ejemplos de pacientes que requieren muchos medicamentos para una misma enfermedad. Luego estaría el ejemplo, el paciente que más vamos a tratar ahora, que es más genérico y que quizás podáis sentiros todas las enfermeras o enfermeros que escucháis más identificados, que sería pacientes generalmente mayores que tienen comorbilidad, ya se ha mencionado por Pilar, por ejemplo, paciente diabético, dislipémico e hipertenso. Y esto pues, es muy frecuente, no exclusivo del paciente geriátrico. ¿Cuáles serían las consecuencias básicas de la polimedicación? Por supuesto, disminuye la adherencia terapéutica, pues tienes que tomar muchos fármacos. Es más fácil que te confundas, que no te lo tomes, que se te olvide. Y lo que ha comentado Leonor Prieto también es que aumentan los efectos adversos y las interacciones medicamentosas. Ella lo ha referido, ese 8% a nivel dermatológico, pero efectivamente hay estudios en España que en general, no solo a nivel dermatológico, un 35% de los pacientes ancianos polimedicados experimentan algún efecto adverso, y de hecho hay un estudio
sobre la seguridad de los pacientes en atención primaria que podría llegar hasta un 50%. En ese sentido, ya que sale el tema de seguridad del paciente, bueno, pues por lo menos ya conocéis toda la iniciativa, en concreto, por ejemplo, en mi servicio, yo soy responsable de seguridad del paciente, en mi hospital en el Ramón y Cajal, todos los servicios tienen un responsable de seguridad del paciente médico y un responsable de seguridad del paciente de enfermería. Y el comité de seguridad del paciente también hay una enfermera y se hacen protocolos y trabajos conjuntos, porque este es un tema que es una de las líneas directrices del Servicio Madrileño de Salud, ¿vale? Una breve introducción y es que dentro de los pacientes polimedicados se habla de unos pacientes polimedicados frágiles, que esto ya es un tema que en geriatría se lleva investigando mucho, que serían pacientes ancianos que son frágiles y que todavía tendrían más problemas con la polimedicación, ¿vale? No vamos a entrar en tantos detalles, aquí vienen algunos factores, siempre tener en cuenta que 3 o más enfermedades crónicas, desde luego, va a requerir polimedicación. Luego ya hay que tener en cuenta pues, las situaciones que conocen muchas veces trabajadoras sociales de muchos problemas, ¿vale? En principio, esto es un concepto previo al problema dermatológico, es que en los pacientes ancianos los médicos y las enfermeras tienen que considerar como posible evento adverso a un medicamento cualquier nuevo síntoma en el paciente, ya sea una caída, confusión, incontinencia urinaria, o sea que puede ser clínica asociada a defectos problemáticos de los medicamentos, ¿vale? Y luego otra cosa interesante que viene en esta tabla sería tener en cuenta cuando se revisa la medicación de los pacientes las plantas medicinales, ¿vale? Porque cada vez más pacientes pues toman pues, hierba de San Juan, toman medicamentos sin receta, suplementos dietéticos y, en principio, pues esto hay que tenerlo en cuenta al hacer la historia clínica y, desde luego, por supuesto, para evitar polimedicación, interrumpir terapias innecesarias, que esto además pues, favorece mucho la mejoría de la educación terapéutica. Y, por supuesto, en ancianos hay que tener en cuenta que siempre puede existir insuficiencia renal. Bien, en este artículo que encontré, que me parece que es el mejor sobre los polimedicados frágiles, por supuesto, por eso me parece excelente la reunión de profesionales que estamos en esta charla. Están, por supuesto, integrados los médicos de familia, los geriatras, los farmacéuticos, la enfermería, como os comentaba, con tareas de educación para la salud, instruyendo sobre la administración y detectando discrepancias y problemas relacionados con el tratamiento, los trabajadores sociales, auxiliares y, por supuesto, el paciente, que es el centro del sistema. Entonces, importante la comunicación y el tiempo para hablar con el paciente. Y ahora ya entramos un poco cuál sería la visión desde el punto de vista del dermatólogo para afrontar el tema de la polimedicación, que yo pues ahora os explicaré un poquito mi concepto. Bien, por primera vez, pues en principio en las reuniones que hemos tenido de brainstorming para enfocar este tema, pues es verdad que yo insistía que no había literatura científica en la dermatología en nuestras revistas científicas sobre la polimedicación, pero curiosamente, pues ya después de mucho buscar, el año pasado me alegré muchísimo porque había una editorial sobre el manejo de pacientes ancianos en dermatología, un desafío todavía no absolutamente asumido. Y revisaba, bueno, pues un poco los conceptos que hemos dicho, hasta un 67% de mujeres y un 44% de hombres más de 65 años están polimedicados y ponía un ejemplo, por ejemplo, de que una mujer de 79 años con diabetes, con osteoporosis, con osteoartritis, con enfermedad pulmonar, bueno, que para seguir la adecuación podía llegar a necesitar 12 fármacos, ¿no? Entonces, antes de entrar en, digamos, en los problemas que nos pueden dar los fármacos a nivel dermatológico, quería hacer un breve repaso de las últimas investigaciones sobre las características de la piel del anciano. Bien, el trabajo más reciente, como veis, es del año 2020, no voy a entretenerme, y quizás lo más interesante, la SC se refiere a capa córnea, había como 3 grupos de problemas y de factores. Por un lado estaría el problema de la disminución de los lípidos en la capa córnea, la disminución de la diferenciación y una serie de factores que alteran la permeabilidad de la barrera. Otro problema sería la disminución del sebo, de la filagrina, de otros elementos que aumentan el pH de la piel. Y luego aquí ya es donde entraría la disminución de la aquaporina, cuando hablamos de lípidos, el más importante serían las ceramidas, también la filagrina, que disminuye la hidratación de la capa córnea. Y el concepto novedoso que se ha introducido es que estos factores aumentan la inflamación cutánea y aumentan el picor, que a su vez disminuye la permeabilidad de la barrera por el rascado, y se piensa que incluso a nivel indirecto aumentarían los niveles circulantes de citoquinas y podrían llegar a producir inflamación sistémica. Esto es un concepto muy
novedoso, pero que nos hace ver la importancia que tiene el cuidar la piel, porque según estas investigaciones podría esos cambios fisiológicos de la edad del anciano provocar inflamación cutánea con repercusión sistémica, que esto está pendiente de demostrar. Por lo cual, en resumen, lo que tenemos en el paciente anciano es una reducción de los factores naturales de hidratación de la capa córnea que contribuye a la sequedad y al picor por reducción fundamentalmente de las ceramidas, de las filagrinas y de la acuoporina 3, una alteración de la barrera. Y lo que se ha visto es que a nivel basal, esto es muy interesante, la permeabilidad de la barrera es igual a la de las personas jóvenes, pero se recupera más lentamente. Y lo más novedoso es que se ha descrito dermatitis atópica en la tercera edad, aumento de dermatitis de contacto, picor e infecciones. Es decir, que tenemos dermatitis atópica, esto supongo que lo comentarían en el webinar referido, es que hay dermatitis atópica del lactante, del niño, del adolescente, del adulto joven, del adulto más mayor y del anciano, ¿vale? Y en este sentido esto es muy importante porque estamos viendo dermatitis atópica en ancianos. Y finalmente el aumento de pH cutáneo, que el principal problema son las infecciones cutáneas. De hecho, la hipótesis de la barrera de los ladrillos que está alterada es aplicable también al problema de los pacientes ancianos. Bien, otro pequeño apunte es, para que veáis que esto todo está actualizado y esto es del 2019, este artículo es promover el cuidado cutáneo en los ancianos, es porque los cambios relacionados con la edad que pueden impactar la integridad de la piel vienen de muchos sistemas del organismo, o sea, no solo es un problema cutáneo, es decir, a nivel cardíaco, pues por una serie de cambios que vienen aquí, se podría retrasar la curación de las heridas, habría mayor riesgo de hematomas, a nivel neurológico habría, y esto es muy importante y lo vemos con cierta frecuencia, veréis vosotros, aumento de riesgo de quemaduras físicas, esto es muy importante, y luego, por supuesto, pueden olvidar cuidarse la piel, por eso es importante el papel de los cuidadores de la enfermería. A nivel de la disminución de la movilidad podrían aumentar las úlceras de presión, a nivel genitourinario todo el tema de las dermatitis por incontinencia, a nivel gastrointestinal pues también retraso en la cicatrización y un tema súper importante que es la senescencia, es decir, que existen linfocitos senescentes con la edad que aumentaría el riesgo de cáncer e infecciones. Este trabajo, lo voy a comentar muy brevemente, que se lo comenté también a Justo, es un estudio de los alemanes. Blum Peitavi es de Berlín y es una dermatóloga de las mejores de Alemania. Se han dedicado a estudiar cómo se cuidan en casa la piel seca los pacientes ancianos, es casi 1000 pacientes, bueno, les llaman clientes porque eran como empresas que iban a cuidar a los pacientes a su casa. Más del 50% tenía la piel seca, sobre todo en extremidades inferiores, que ya lo sabemos, es lo que más se reseca, y lo que más se veía era picor. El picor es fundamental, es un gran problema y el picor se disminuye al hidratar la piel y las dermatitis por incontinencia. Entonces, lo importante sería los pacientes que se pueden autocuidar, que se autocuiden con nuestras instrucciones y lo que tengamos que ayudar, pues ayudarles. Entonces, solo quería mencionar 2 mitos. Uno es que beber agua hidrata la piel. No, la piel se hidrata con cremas. Ahora, los pacientes ancianos que tienen más tendencia a la deshidratación y notan menos la sensación de sed, deben beber, eso está claro. Y luego, no está demostrado que la polimedicación aumente las reacciones adversas cutáneas, pero sí que la polimedicación, en mi especialidad, aumentaría el riesgo de interacciones medicamentosas severas. Un breve apunte, porque no me quiero entretener mucho, quiero dejar a mis ponentes, a las reacciones cutáneas alérgicas medicamentosas. Básicamente existen, se clasifican de diferentes maneras y existen unas inmediatas y otras retardadas. Esto es un tema más complicado. ¿Y qué factores se han visto para que una persona tenga una reacción alérgica medicamentosa? Ser mujer, ser joven y sobre todo los tratamientos tópicos, sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos, ¿vale? O sea que se está estudiando y hay un grupo de investigación en Europa sobre los riesgos porque hay fallecimientos por reacciones medicamentosas. El otro tema que precisamente aparece en este artículo, en esta revista que os he comentado de Anales de Dermatología, que es francesa de este año pasado, es las interacciones severas medicamentosas en dermatología que tenemos que tener en cuenta y que vosotros nos podéis ayudar. Es súper interesante porque se ha visto, ves, esto es del 2001, es que el principal problema en la prescripción del dermatólogo sería las interacciones de los antibióticos con los antagonistas de la vitamina K, de tal manera que aconsejan que cuando pautemos un tratamiento antibiótico en un paciente con antagonista de la vitamina K, midamos el INR 2 o 3 días después, porque esto podría dar lugar a graves complicaciones en los pacientes ancianos. O sea que desde el punto de vista dermatológico esa es la interacción más importante que se está estudiando. Y ya entrando en el punto que a vosotros
os debe, digamos que sería cuando estéis ante un paciente polimedicado desde el punto de vista dermatológico, ¿qué le puedo yo aportar a un paciente polimedicado? Es inmediatamente ver si está tomando un medicamento fotosensibilizante, ¿vale? Cuando os pongo la bombillita es como una idea importante que no se os escape y que luego repasaremos. Hay dos trabajos importantes en este sentido que revisan la fotosensibilidad inducida por fármacos. El primero, que es más sencillo, es del año 2019 y ellos básicamente hacen un listado en orden alfabético, que me parece que son casi 11, 3 y 3, 6, 3, 9 y 2, 11, fármacos, que son los medicamentos fotosensibilizantes más frecuentes según la literatura y la experiencia de los autores. Amiodarona, clorpromazina, doxiciclina, hidroclorotiazida, nalivixi, naproxenos, a los antiinflamatorios, piroxicam, tetraciclinas, que les usamos para el acné, aunque menos ahora que usamos más isotretinoína, tioriacina, bemurafenib y voriconazol. Luego llegan los alemanes en el 2020 y hacen una revisión impresionante, que es más para consultar. Encuentran fotosensibilidad en casi 400 fármacos, pero es verdad que no en todos los pacientes van a dar la fotosensibilidad al mismo grado. Y, como veréis, los voy a mencionar, es dentro del tema cardiovascular los diuréticos, los antiarrítmicos, los antagonistas del calcio, los antiinflamatorios, inhibidores de COX-2, antineoplásicos, moléculas pequeñas, monoclonales, los antibióticos muchísimos, las quinolonas, tetraciclinas, etcétera. Bueno, como luego tendréis la presentación, por supuesto, y esto lo ha mencionado Pilar, los pacientes psiquiátricos, los pacientes con antidepresivos, con antipsicóticos, es súper importante tener en cuenta la fotosensibilidad y luego, como os he comentado lo del tema de las plantas medicinales, el hipericum, también la hierba de San Juan es muy importante, bueno, duloxetina toma muchísimos pacientes, esto es muy importante, los antiepilépticos y ya a nivel del sistema endocrino, las estatinas, los antidiabéticos, los antihistamínicos, aunque menos, digamos que es impresionante, no os quiero tampoco, la lista es enorme. ¿Cómo la clasifican ellos finalmente? ¿Cuáles serían los más importantes? 20% los medicamentos del sistema nervioso, un 17-18% los antiinfecciosos y, en tercer lugar, todos los fármacos de la esfera cardiovascular, ¿vale? Así como para tener una especie de concepto general, ¿vale? Pero muy importante los fármacos para tratamiento psiquiátrico y tratamiento neurológico. Bueno, entonces esto en qué consistiría, luego explicaremos, pero básicamente es que si estás tomando un medicamento fotosensibilizante, debes evitar el sol y usar fotoprotección solar adecuada. Ese es un punto, digamos, fundamental, porque quizás sería en el que en el anciano hay que aconsejar una hidratación muy estricta para que la piel no derive en eczemas, en picores y en problemas incluso eventualmente sistémicos. En los pacientes que toman medicamento fotosensibilizante hay que explicarle al paciente que debe protegerse mientras tome el fármaco. No solo evitar el sol, sino ponerse crema solar. Y luego las dos novedades que por su repercusión, por la frecuencia que se prescriben las gliptinas son importantes y por la importancia de la gran cantidad de pacientes geriátricos con diabetes tipo 2 y algunos tipo 1, sería, y esto es súper novedoso dentro de nuestra propia especialidad, la existencia de pemfigoides ampollosos por fármacos en general y en concreto por las gliptinas. Como su nombre indica, es una enfermedad con ampollas autoinmune frecuente en el paciente anciano. Bien, ¿cuándo tendríais vosotros que sospecharlo? Pues yo lo hablaba con Justo, ante un paciente que tenga ampollas tensas y que tenga picor, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo de pemfigoides, luego os enseñaré más fotos. Siempre hay que preguntar si el paciente está con gliptinas, esto es súper importante, y si está con gliptinas y el paciente se confirma que tiene un pemfigoide ampolloso, habría que suspenderlas, ¿vale? En este sentido, hay muchas publicaciones, pero solo os he querido traer esta porque es de un hospital de Madrid, del Hospital Gregorio Marañón, cuyo jefe de servicio, el doctor Ricardo Suárez, es experto en ampollosas y han hecho un estudio durante 20 años en el Marañón, lo han publicado en el 2021, han recogido casi 260 casos de pemfigoide ampolloso y han visto que casi un 25% estaba con inhibidores de la dipeptilpeptidasa 4, que son las gliptinas, y el más frecuente responsable del pemfigoide era la vildargliptina. Aquí tenéis algunas imágenes, son cuadros extensos sobre base eritematosa, que veis las ampollas tensas, han visto que afectaba cuero cabelludo y en principio también puede afectar a mucosas. Entonces, bueno, en principio ahora hay un gran avance, nosotros tenemos 3 ensayos clínicos posibles, tenemos uno ya en marcha en el hospital, en el pemfigoide, que está surgiendo mucho tratamiento. Dejando al lado la diabetes, que es la otra cosa importante en fármacos que podéis vosotros ayudar a los pacientes polimedicados.
prácticamente todos los pacientes hipertensos ancianos tienen tiazidas en la medicación. Y ya llevábamos muchos años con trabajos que orientaban a que aumentaba el riesgo de queratosis actínicas. No se le había dado mucha importancia, pero ahora ha salido un trabajo que confirma que aumentan el riesgo de cáncer cutáneo no melanoma. Aunque ya lo conocéis, sabéis que el cáncer cutáneo no melanoma sería el vasocelular, el espinocelular y las actínicas, que serían precáncer, que no todas evolucionan espinocelular. Aquí excluiríamos el melanoma, ¿vale? En principio, aunque se pensaba que el cáncer era por antagonistas del calcio y beta bloqueantes, este trabajo que os comentaba, que es del año pasado, es un estudio casos controles, 70.000 pacientes control sobre casi 7.000 que estaban en tratamiento con tiazidas y que tenían aumento de riesgo de cáncer cutáneo. Y a lo que es importante para vosotros, cualquier paciente con tiazidas hay que informarle del riesgo cancerígeno, si se puede, a través del médico de familia cardiólogo, cambiar a trato hipertensivo e insistir en que aunque se protejan, puede que esto no disminuya el riesgo. Pero en cualquier caso, si no se puede cambiar, siempre fotoprotección. Ya estoy acabando. Está absolutamente demostrado que la protección solar previene el cáncer cutáneo, melanoma y no melanomas. Esto está claro, que ha habido controversias de que podía no ser así, de la revista americana del 2019. Y en fotoprotección, igual que en hidratación, con todas las cremas a base de ceramidas, hay una gran revolución que se simboliza fundamentalmente por añadir a los protectores sustancias que mejoren la cosmética, el que se apliquen diariamente y sobre todo que reparen el daño del ADN. Y finalmente, para repasar las 7 ideas para mí que serían más importantes, recordar que son más de 5 fármacos al día lo que es un paciente polimedicado, el más frecuente sería el paciente geriátrico, que con la edad, por los cambios fisiológicos y anatómicos de la piel, hay más riesgo de eczemas, infecciones y sobre todo picor. Tener en cuenta los medicamentos fotosensibilizantes, que son muchísimos, para instruir a los pacientes. Casi ya está prácticamente superestablecido el aumento de riesgo de cáncer cutáneo no melanoma con las tiazidas y, por supuesto, son fotosensibilizantes. Ante cualquier paciente con ampollas y picor, sospechar pemphigoide ampolloso y revisar la medicación por si toma gliptinas. Y la parte, digamos, más de educación para la salud al paciente en la que podéis participar muy activamente sería instruirles sobre la importancia de la hidratación y la fotoprotección cutánea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elena. Y antes de pasar a escuchar a Justo, vamos a ver un pequeño vídeo muy breve en el que los asistentes van a poder ver cómo plantear las preguntas a través del chat, que es la manera en la que luego formulemos todas las dudas que vayan surgiendo. ¿De acuerdo? Entonces, a todos los asistentes que están ahora mismo en directo escuchándonos, pues decirles que pueden plantearle a nuestros expertos, aprovechar el chat y plantear a nuestros expertos las preguntas que se os vayan ocurriendo o, bueno, pues tenéis la oportunidad de preguntar a 2 grandes expertos en dermatología, pues aquellas dudas al respecto de los pacientes polimedicados que estén en vuestras manos. Vamos a ver ese vídeo. Para enviar sus preguntas, utilice la barra lateral que se muestra a la derecha de su monitor. Si no ve el cuadro de texto, actívelo en la parte superior derecha, icono Preguntas. A continuación, en la parte inferior, encontrará 2 cuadros de texto. Introduzca su nombre en la casilla correspondiente y su pregunta en la casilla Haga su pregunta. Una vez planteada, haga clic en el icono de enviar. Muy bien, pues ya sabiendo cómo plantear esas preguntas, invitar a los asistentes a que hagan la pregunta cuanto antes, porque son muchas las personas que están ahora mismo en directo, van entrando las preguntas y tenemos un tiempo de 1 hora y media para este webinar. O sea que aprovechad y cuanto antes surjan, pues más oportunidades habrá de plantearse a nuestros expertos. Nuestro siguiente ponente es enfermero del CAP de Terrassa del Nord de Barcelona y se llama Justo Rueda López y nos va a hablar del seguimiento del paciente polimedicado, cómo prevenir o tratar las alteraciones cutáneas. Bienvenido, Justo. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación. Elena, me lo has puesto bastante difícil. Todo es que tuvimos la oportunidad de charlar 5 minutos, pero bueno, yo creo que la idea quedó bastante clara lo que podíamos decir aquí. Y bueno, aparte de, espero estar a la altura, que me tratáis como experto, pero bueno, al final soy un enfermero de batalla, ¿no? Que comentábamos en la reunión. Bueno, yo os voy a hablar más orientado al cuidado de la piel en la persona polimedicada. Esto
cuando preparábamos esta sesión y gracias a la reunión que tuvimos con Elena y con Mercedes, salieron bastantes dudas súper interesantes de cuál es el enfoque que tenemos que darle, ¿no? Cuando hablamos del enfoque del cuidado de la piel, yo tengo una perspectiva enfermera y cuando pedían habla del cuidado de la piel y la polimedicación, me asaltaban cantidad de dudas, sobre todo porque el problema no es solamente la polimedicación, ¿no? Sino es que estamos hablando de pacientes con edad avanzada, con problemas muchas veces nutricionales, porque no acceden a o no tienen un estado nutricional del todo correcto, que muchas veces también pasamos de evaluarlo o se evalúa muy someramente. Tenemos esos cambios que ya ha explicado Elena excelentemente, ¿no? El concepto este de inflammation, ¿no? Inflamación relacionada con la edad, ¿no? Que también es una pérdida de la capa dermolipídica, es más vulnerable esa piel a la exposición a cualquier irritante y que no tenemos que perder de vista que muchos de nuestros pacientes, sobre todo en residencias geriátricas, nos hablan de que hay una incidencia de incontinentes de cercana al 50%, ¿no? Con lo cual estamos hablando de un problema que con la edad está presente, pero que además es esto, para controlar toda la sintomatología y esa patología que presenta necesitamos pues la administración de una serie de fármacos que muchas veces es posiblemente demasiado grande para lo que se pueda controlar, ¿no? Y luego también está, desde luego, por este cambio en la piel, los efectos de las fuerzas tangenciales, ¿no? Estamos hablando de las lesiones relacionadas con la dependencia, ¿no? Antes hablamos solamente de úlceras por presión, ahora se introducen nuevos conceptos como es la fricción, la cizalla, se está hablando de los desgarros. Entonces, cuando planteamos esta charla, costaba un poco intentar meter toda esta serie de conceptos en una sesión, bueno, corta, ¿no? Entonces, mi pregunta que me venía a la cabeza era ¿qué papel tenemos las enfermeras cuando estamos hablando de un paciente que está polimedicado, ¿no? Y bueno, y me vino a la cabeza esta película, ¿no? La piel que habito, ¿no? Que al final todos estamos viviendo en una piel y es un elemento fundamental, es un órgano que yo siempre digo cuando hacemos formación que las enfermeras somos afortunados, nos han dejado la responsabilidad de cuidar la piel, o sea, no de diagnosticarla y tratarla, que también tenemos que hacerlo, sino de cuidar la piel, ¿no? Y para cuidar la piel hay tres aspectos que son fundamentales. Uno es la educación al paciente y la educación a los profesionales. Y tener muy claro que lo que tenemos que hacer es prevenir problemas. Si yo soy capaz de detectarlo antes de que aparezca, voy a tener éxito. Pero esto también necesita un aspecto que es fundamental, que es implicar al entorno cuidador. Y es fundamental, ¿por qué? Porque el paciente tiene que empoderarse. El paciente tiene que saber que si sale a la calle, además de ponerse cremas protectoras, si tiene una lesión, tiene que protegérsela. Si tiene riesgo de presentarla, tiene que andar con cuidado, ¿no? Siempre hablamos del diabético, que cuando va a la playa no puede ir con unas chanclas cualquiera, no puede ir descalzo. Bueno, pues en esto lo mismo. Al final estamos hablando de personas que tienen un riesgo y que tenemos que empoderarlos, tenemos que enseñarlos para que sean capaces de prevenir cualquier complicación. ¿Qué tenemos que valorar o qué deberíamos de valorar en una persona que, además de ser anciana, está en situación de polimedicación, ¿no? Esto es como cuando hacemos cualquier actividad nos piden que valoremos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ir al máximo de valoración, es decir, todos aquellos aspectos que afectan a la piel y que además están relacionados con los tratamientos, ¿no? Pues vamos a hablar de esto, de valorar a la persona íntegramente, ¿no? El aspecto cognitivo es fundamental y conductual de la persona. Si yo saco a una persona que es dependiente, un gran dependiente, y la saco a caminar un domingo por la tarde porque hace buen día, tengo que acordarme también de que hay que proteger esa piel porque estamos exponiéndola a un factor que posiblemente derive en problemas. Hay que valorar también el estado nutricional, como he dicho anteriormente, es fundamental. Y cada vez hablamos más de esto que ya ha citado anteriormente Elena, que es el tema de las infusiones o la fitoterapia, ¿no? Y muchas veces es la costumbre, ¿no? Como el remedio de la abuela, ¿no? Mira, si te sube la tensión, no te preocupes, te tomas unas hojas de olivo, haces una infusión, bueno, vamos a ver, o el hipericum, ¿no? Que se ha nombrado anteriormente. Entonces, valorar también el estado nutricional es un elemento clave. ¿Por qué? Porque hay muchos fármacos que van a también retrasar o van a aumentar la biodisponibilidad o van a retrasar la absorción o van a dificultar la absorción del fármaco. Elementos también fundamentales, el entorno cuidador, ¿no? ¿Qué relación hay? Porque ahí necesitan, depende de qué
perfil de personas necesitan que haya un control de ese entorno para garantizar, ¿no? Elena citaba el tema de la dispensación de fármacos, ¿no? O sea, el diario con los fármacos que ha de tomar, pues es un elemento importante también en la relación que hay dentro del entorno. Como enfermeras también tenemos que valorar ese entorno, ese espacio de convivencia que es fundamental. Es fundamental, ¿por qué? Porque estamos hablando de pacientes que muchos de ellos van a tomar inductores para el sueño, van a tomar relajantes, muchos que están tomando neurolépticos u otro tipo de fármacos que pueden alterar la funcionalidad y que conlleva riesgos de caídas y riesgo de traumatismo, o bien con una mesa, con un objeto que tienen en la casa, ¿no? Por lo tanto, es importante también tener estos elementos presentes, ¿no? El entorno en el que vive o en el que se desarrolla su vida, en qué condiciones está. Desde luego el estado mental y los cuadros confusionales, ¿no? Un paciente que hace una infección de orina, un paciente anciano, una infección de orina es una desorientación en un gran número de ocasiones, ¿no? Por lo tanto, también tenemos que saber valorar qué situación es de normalidad y qué situación no es normal. Desde luego el riesgo de lesiones desde las úlceras por presión a otro tipo de lesiones, el riesgo de lesiones por desgarro, que luego hablaremos del concepto de la dermatoporosis, ¿vale? Por lo tanto, hay una serie de elementos que la enfermera también tiene que tener presente, es esa capacidad de autocuidado de la persona, que realmente está entendiendo lo que le estamos explicando y que él sea el que coja las riendas de ese cuidado. Por lo tanto, hay una serie de factores que desde el punto de vista de enfermeras, con una visión, una valoración integral, nos va a ayudar también a reorientarnos en aquel paciente polimedicado, que es un paciente que lo que hace es incrementar el riesgo de lesiones cutáneas. ¿Y qué aspectos deberíamos de tener presentes también en cuanto a los fármacos? En cuanto a los fármacos, es papel de la enfermera y es responsabilidad de la enfermera, además de que se haga el cumplimiento de esa prescripción, que también tengamos claras las vías de administración, porque es un elemento también fundamental. No es lo mismo un corticoide de forma sistémica, de forma continua, que un corticoide que aplicamos de forma ocasional, tópicamente, y que muchas veces lo que hacemos es quizás infravalorar el efecto de ese fármaco, ¿no? También conocer qué interacciones hay, ¿no? Y sobre todo ver que la dosis que se están tomando, la dosis farmacológica, es la correcta y tanto en dosificación como en frecuencia. También conocer la tolerancia de las personas. Cada uno a nivel metabólico difiere la absorción de determinados fármacos y muchas veces podemos encontrarnos efectos adversos o efectos indeseados derivados de estos tratamientos, que muchas veces no hay un control o que de posterior del tratamiento, ¿no? Ahora Elena también comentaba que el paciente que está con tratamiento con Sintrom deberíamos hacer un control de INR a los 3 días, cosa que es poco habitual, ¿vale? Por lo tanto, también tengamos presente todos estos elementos si hay algún tipo de contraindicación y si tenemos problemas, por ejemplo, con las caducidades, que también hay un hábito importante en nuestro país de almacenar fármacos y sobre todo en edades avanzadas. Por lo tanto, son elementos que es fundamental que enfermería tenga presente, que se han de ir considerando para minimizar los efectos de cualquier problema. Cuando hablamos de interacciones, hay diferentes documentos que podemos consultar, que uno es las interacciones con otros fármacos, otros son como qué interacciones tienen algunos fármacos con alimentos, o bien las interacciones de hierbas medicinales y los medicamentos convencionales. En estos aspectos, bueno, voy a pasar un poco por encima. Yo creo que Elena nos ha dado una lección magistral maravillosa de los fármacos con fármacos, ¿no? Y volver un poco a comentar esto de que son efectos adversos, que la mayoría de ellos son prevenibles. En el estudio APEAS que se desarrolla aquí en España sobre la seguridad del paciente, ya nos decían que el 48% de los efectos adversos estaban ligados a la asistencia sanitaria y sobre todo estaban ligados a fármacos, y que más del 50% de ellos se podían prevenir. Por lo tanto, lo que tenemos que estar es ojo a visor. Si podemos prevenir un problema, intentar maximizar la seguridad del paciente. Esto al final conlleva unas repercusiones en el paciente, riesgos de caída, que vuelve a ser otro efecto adverso, como bien ha nombrado Elena, aumento de la morbilidad e incluso mortalidad, ¿no? Una caída en un anciano que esté más de 2 horas en el suelo presenta una hipotermia y posiblemente comience un efecto de radiomiólisis y la mortalidad posiblemente derivada de esa caída. Por lo tanto, tenemos que tener presente que estamos dando valor a las intervenciones si evitamos efectos adversos. Por otro lado,
recordar también lo que ha comentado Elena, que no hay estudios que relacionen tampoco la sequedad de la piel directamente con la polimedicación, pero sí que hay factores que agravan esa deshidratación o esos problemas relacionados en la piel, ¿no? Un uso intensivo de diuréticos acaba provocando también pérdida de iones. Esa pérdida de iones genera también una alteración a nivel cutáneo por la síntesis de lípidos, por la síntesis de determinadas sustancias que controlan los procesos inflamatorios. Por lo tanto, estamos pensando que cualquier fármaco tiene un efecto y lo que tenemos que hacer es siempre valorar el beneficio o riesgo-beneficio, mejor dicho. ¿Vale? Por lo tanto, sí que hay también un efecto de las lesiones derivadas de otros procedimientos, ¿no? Como las caídas. Un diurético fuerza a una persona que tenga que ir al baño, el hecho de tener que levantarse corriendo porque presenta el cuadro de incontinencia puede ser el riesgo de caída, que se considera un efecto adverso, pero que no está ligado en el fármaco, pero realmente si buscas la cadena de procedimiento acaba siendo el efecto del propio fármaco. ¿Vale? También hay lo que se conoce el efecto en cascada, ¿no? Es una consecuencia también de la polifarmacia, es decir, para que controlemos, ¿no?, un problema, por ejemplo, le damos un antiinflamatorio, aumenta la tensión y como aumenta la tensión le damos un antihipertensivo, ¿no? Se le administra un fármaco porque presenta cuadros de taquicardia o problemas cardíacos, ¿vale? Se le administra la digoxina, se provoca náuseas o mareos, por lo tanto le damos otro fármaco. Entonces ese efecto en cascada hay que tener presente también que hay que bloquearlo, buscar el fármaco que sea más seguro, pero que además no entremos en esa dinámica de generar una polifarmacia de forma innecesaria. Otro de los aspectos también interesantes es lo que se ha comentado, ¿no?, hace un momento, que hay muchos fármacos que pueden modificar el metabolismo o puede ser modificar el metabolismo, como por ejemplo la hierba de San Juan, ¿no? Y aquí tienen una lista de todos aquellos fármacos que pueden generar un trastorno derivado al consumo o ligar el consumo con hierba de San Juan. Elena, no habíamos hablado, este artículo no me lo habías presentado, pero yo creo que es uno de los referentes, ¿no? Es un artículo, yo creo que es de cabecera cuando hablamos de paciente polimedicado y frágil, ¿no?, de un sistema sanitario, ¿no? Y un poco poner en orden todo aquello, ¿no? Todos tenemos un rol y es importante ese rol. Lo que tenemos que hacer es entendernos porque el centro de la atención al final es el paciente y tenemos que ir todos de la mano para poder llegar a un fin seguro, ¿vale? Hay situaciones como, por ejemplo, vamos a ver, el envejecimiento conlleva también un problema común, que es la serosis, ya se ha citado, ¿vale? Y es un problema intrínseco, es un problema que además está agravado por múltiples factores y no nos olvidemos de lo que hemos dicho antes, valorar el entorno, ¿no? La percepción de frío que tienen los ancianos es mayor a las que tenemos las personas mayores. Entras en determinadas casas o están pelados de frío o tienen una calor que tú entras y vamos, tienes que quitarte, casi ponerte en traje de baño. Por lo tanto, son factores que también son importantes. Los factores ambientales, aparte de los genéticos, que aquí no podemos modificar, que es un elemento también que muchas veces no tenemos en consideración. Una cuestión que también ya ha lanzado Elena es, gracias al artículo que supone que la sequedad, más del 52% de las personas que están en el domicilio presentan problemas de piel seca y que además un 20% de ellos presentaron prurito en una población importante, un estudio importante ya desarrollado en Alemania. ¿Qué vamos a encontrarnos también? El uso de corticoides y retinoides, el abuso de diuréticos, abuso de laxantes, que es otro de los elementos también importantes y que al final lo que nos van a dar es ese proceso de desaparición, ese proceso de degradación a nivel cutáneo propio de la edad, pero que se agrava con determinados consumos, ¿no? Con consumo de diuréticos, el consumo de laxantes, el uso de corticoides, porque bueno, tenemos una cultura de no, o sea, si me pica un mosquito, entonces me pongo el corticoide, como me ha ido bien esta pomada, me la pongo de forma continua, ¿no? Al final le preguntas, ¿y esto quién se lo ha dado y por qué se lo han dado? Y al final es que mira, lo tenía por allí, me lo dio mi hija un día que me picó un mosquito y bueno, tengamos presente que eso acaba degradando la piel. También patologías como la diabetes que generan sequedad a nivel distal. Hay un trastorno de las glándulas sudoríparas y un trastorno de los lípidos
Y esto genera también una situación de riesgo. No solamente el diabético hay que explorarle los pies, sino cualquier persona de edad avanzada hay que explorar los pies. Primero por el riesgo de las uñas, las lesiones interdigitales, por presión o por el propio calzado, y valorar de forma integral a la persona. Yo siempre hablo de que deberíamos de hacer un skin map, un mapa de pie, ¿no? Cuando llevamos el coche a cualquier taller, lo primero que hace es salir un señor con una libretita que tiene la silueta del coche y va marcando las lesiones que tiene. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros o por qué no lo hacemos? Yo creo que hay que cambiar un poco la cultura de valoración, sobre todo para minimizar efectos, ¿no? Otro artículo, por ejemplo, muy interesante es este, ¿no? El manejo de corticoides en la práctica clínica, y que, bueno, pone de manifiesto que los tejidos se alteran con el uso continuo de corticoides. Otro elemento también muy interesante es un concepto que está surgiendo en estos últimos años, se presentó alrededor del 2006-2007, es lo que se conoce como la dermatoporosis, ¿no? Que está relacionada también con ese proceso de envejecimiento cutáneo, que ya de por sí una piel, cuando se expone a elementos como los rayos ultravioleta, si además utilizamos el corticoides o esteroides tópicos, acaba siendo una piel muy frágil, que cualquier traumatismo nos presenta un desgarro. Entonces vamos a ver lesiones que, bueno, que son frágiles ya de por sí, y que cualquier traumatismo, un pequeño traumatismo, va a generarnos una rotura de la piel, con lo cual lo que estamos haciendo es perder las funciones barrera de la piel, de protección, de termorregulación. Por lo tanto, son elementos que tenemos que, desde el punto de vista de enfermería, tener siempre presentes. Esto es un desgarro, un skin tears que se conoce, de que podríamos clasificar de grado 2, pero ¿por qué se produce? Porque es una piel muy frágil. Una piel muy frágil que ya de por sí, si vemos la zona perilesional, tenemos unos pequeños hematomas, lo que se conoce como piel de cebolla, que cualquier traumatismo le va a provocar esa rotura. Y esto es una vía de entrada a infecciones y complicaciones que van a requerir la introducción de nuevos fármacos para el control de la infección. Por lo tanto, vamos a entrar en un círculo vicioso. O bien aquellos pies que, bien como decíamos, hay que quitarle los zapatos al paciente cuando viene a la consulta, hay que levantar las sábanas, hay que quitarle los calcetines si tiene calcetines, hay que mirar cómo está el estado de la piel. Esto es una situación habitual que estamos viendo en los domicilios, en atención primaria. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es bajar ese impacto y tratar de la forma más correcta estos problemas cutáneos, ¿vale? Cuando hablamos de esto, decíamos qué problemas o qué factores se relacionan con la dermatoporosis, ¿no? Pues aquí lo tienen, ¿no? La edad avanzada, la exposición a ultravioletas, factores genéticos, el uso de corticoides tópicos y sistémicos, problemas renales, o el uso de anticoagulantes, problemas respiratorios, factores también de déficit de factores de crecimiento, epidérmicos. Por lo tanto, tenemos una serie de factores que van a ir potenciando la aparición de estos problemas propios de la edad, como bien decía Elena, con el inflammaging, o bien con la dermatoporosis, ¿vale? Y lo que nos encontramos cuando tenemos un paciente con piel frágil son estas lesiones. Esto no es por presión, esto es por fricción, porque está expuesto a un elemento que es la incontinencia. Esa incontinencia, no hacemos un cambio de dispositivos absorbentes en la medida que corresponde, por lo tanto vamos a tener tanto la incontinencia, que fragiliza la piel, con las fuerzas tangenciales, que por un arrastre, un cambio de pañal, que va a provocar este tipo de lesiones. O bien dermatitis relacionadas con el uso de absorbentes. Afortunadamente cada vez vamos mejor, porque se cambian, o actualmente tenemos los dispositivos absorbentes más transpirables, pero nos vamos a encontrar lesiones que muchas veces son difíciles de manejar y sobre todo provoca tanto picor como molestias al paciente y al entorno cuidador, ¿vale? Podemos ver diferentes lesiones, pero en personas que usan absorbentes o en personas que tienen problemas también en la higiene diaria, ¿vale? Tenemos una serie de recomendaciones para el cuidado de la piel. No voy a entrar tampoco en describirla, puesto que dispondrán de la diapositiva, pero lo que sí tenemos que tener claro es que tenemos que identificar de forma precoz cualquier tipo de complicación en la piel. Y para concluir, decir que el papel de enfermería en relación al paciente polimedicado va sobre todo en la valoración. Es importante. Creo que el papel de enfermería es un papel centinela, es decir, detectar todos aquellos aspectos relacionados con los fármacos
y los tratamientos de fitoterapia, la famosa valeriana, hierba de San Juan, para minimizar los problemas en la piel y ser proactivos en la elaboración de un plan de cuidados, siempre teniendo presente la seguridad del paciente y basándonos en las evidencias, y que contemple sobre todo 3 aspectos, ¿no? Identificación del problema, esto que hablamos del Scheme Map, utilizar escalas de valoración que sean validadas, prevenir lesiones cutáneas con una actitud proactiva y hacer un cuidado integral, sobre todo haciendo énfasis en aquellos signos sutiles que nos puedan manifestar la piel. Por lo tanto, también es responsabilidad de todos empoderar a la persona en su autocuidado y, sobre todo, trabajar de forma interdisciplinar. Y esta sesión yo la agradezco porque tengo la oportunidad de compartir con Elena y con Mercedes, que yo creo que somos profesionales en diferentes aspectos o desarrollamos la actividad de forma diferente, pero complementaria. Y por mi parte, bueno, recordaros que cualquier lesión es susceptible de valoración y donde no llegamos tenemos otro profesional al lado que tenemos que consultar, y hay que ser sobre todo sensatos, humildes y no tener miedo de preguntar. Se adelanta más preguntando que no haciendo y cagándola. Y por mi parte, pues bueno, ver que hay diferentes problemas y simplemente agradeceros la atención. Pues muchísimas gracias, Justo Rueda. Y vamos a pasar con la última de nuestros ponentes, que es Mercedes Abarquero, farmacéutica responsable de comunicación científica de CeraVe, y que nos va a hablar de la reparación cutánea, mejora de los síntomas y de calidad de vida del paciente. Adelante, Mercedes. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Íñigo. Y yo lo primero que tengo que, bueno, pues agradecer y dar la enhorabuena a tanto a Elena como a Justo, porque ha sido un placer escucharles. Y bueno, a los que nos están escuchando y los que van a ver después el vídeo, pues que tenéis un reto de ese momento, vamos a decirlo así, esa posición centinela, que realmente es clave para ese paciente, yo diría que para todos los pacientes que tenéis. En mi caso, la última parte de la presentación, y permitirme que voy a compartir la pantalla, ¿vale? Vamos a hablar de una parte únicamente, porque realmente, como habéis visto, el tema es súper extenso. Podríamos estar hablando horas y horas y nos vamos a centrar en la reparación cutánea, cómo mejorar los síntomas y la calidad de vida del paciente polimedicado, pero en algunas situaciones que hemos visto hoy en concreto. ¿De acuerdo? Simplemente a nivel de datos, habéis escuchado muchísimos datos, habéis escuchado dependiendo del estudio. Este es un estudio que veis ahí publicado del año 2011, pero habéis visto que hay posteriores, etcétera, revisiones, etcétera. Y bueno, podríamos decir que esos pacientes polimedicados pueden llegar a ser un número, una proporción muy importante, y que día a día cada vez tenéis más en vuestras consultas habituales y también en las consultas que tenéis que realizar en el domicilio. Yo me quedaría pues con toda la revisión que ha hecho Elena sobre los diferentes medicamentos, y realmente recordaros que el 50% de las reacciones a los medicamentos están producidas por medicamentos que son muy habituales para nuestros pacientes, y que en muchos casos, como hemos dicho, pueden llegar a tener una implicación a nivel dermatológico. Hemos hablado de diferentes problemáticas que se enfrentan además normalmente esas personas mayores, como es el envejecimiento, y nos han hecho un claro resumen de qué es lo que ocurre en esas pieles, y que bueno, la aserosis, ese eczema que puede aparecer o esa fragilidad de la piel, tenemos que cuidarla y tenemos que prevenir las lesiones, tanto en la forma en que cuidamos al paciente como en los cuidados que tiene y, por supuesto, como decía muy bien Justo, en cómo empoderarle en el tratamiento. También hemos hablado muchísimo de la fotosensibilidad, que serían los dos temas, y fijaros que a nivel cosmético podemos ayudar a esos pacientes con hidratantes, emolientes y reparadores para todos, pero en especial esas pieles más fragilizadas, y por supuesto para evitar esa fototoxicidad, como ha explicado muy bien Elena, la doctora de las Heras, pues la fotoprotección solar es clave. Hoy no nos da tiempo a ver el tema de fotoprotección solar, pero no os preocupéis que durante este año vamos a tener formación en torno a la fotoprotección, y veréis que hay realmente aliados dentro del arsenal dermocosmético que os puedan ayudar. A nivel de la aserosis senil, pues si nos fijamos en sequedad de la piel, hablamos de que hasta el 85% de la población de más de 65 años presenta aserosis, que diríamos es lo primero
antes de llegar a esa fragilidad que nos ha mostrado justo con esas imágenes tan llamativas y que seguro que habéis visto, que cursan con rugosidad, fisuras, prurito, tensión, inconfort y, por supuesto, en ocasiones también vergüenza. El paciente no nos lo quiere enseñar. Pues, como muy bien decían antes, hay que destapar esas sábanas, quitarle los calcetines, que nos muestre cómo tiene la piel para realmente saber el estado en el que se encuentra. Y es que está claro que existen diferentes alteraciones. Lo hemos visto antes cuando presentaba la doctora de las Heras, que había alteraciones a nivel de la permeabilidad, del pH, de la hidratación del estrato córneo, y no debemos olvidar tampoco los factores extrínsecos que pueden afectar a la barrera cutánea. Yo me quedo un poco con este resumen, que a nivel de permeabilidad tenemos una disminución de lípidos epidérmicos, una disminución de la formación de elementos constituyentes de nuestra piel. A nivel de la diferenciación, como en la persona anciana hay una reducción y una ralentización a nivel celular. En el caso del pH, que muchas veces no lo tenemos tan en cuenta, hay un cambio en el pH de estas pieles mediado por una disminución del sebo. Hemos visto incluso que en ciertas patologías se agrava con ciertos medicamentos, ocurre que hay una disminución del sebo y, por supuesto, también de la síntesis de filagrina. A nivel de la hidratación del estrato córneo, fijaros que tanto la filagrina como el sebo, los lípidos epidérmicos y, por supuesto, la reducción de acuaporina 3 que se produce en las pieles ancianas tiene una implicación clara en el nivel de agua que presentan estas pieles. Y, por supuesto, la exposición a diferentes elementos, los jabones naturales, los productos que son demasiado agresivos a nivel de limpieza, que en muchas ocasiones, por ser más baratos, son elegidos por este tipo de pacientes. Debemos tener muy en cuenta cuáles son sus hábitos cosméticos, exposición a ultravioleta y, por supuesto, los medicamentos, como hemos hablado hace un momento. Las rutinas nos pueden ayudar, no solamente el uso de un emoliente, sino también un producto de higiene adecuado a contrarrestar estas alteraciones en la función barrera en las personas ancianas. Y un dermocosmético al final, ¿qué es? Pues un dermocosmético va más allá de un cosmético, nos va a aportar elementos adicionales como es una eficacia gracias a su carta de formulación. Las fórmulas están dermatológicamente probadas. Nos permiten reducir esos efectos secundarios, esos efectos que tienes en ese tipo de pieles, potenciar resultados y, en definitiva, al final yo me quedo con algo que es muy importante, que es mejorar la calidad de vida de los pacientes que lo utilizan. A mí me gustaría presentaros un estudio para que veáis la importancia de la hidratación, del uso de una rutina dermocosmética en el que tanto el producto de higiene como el producto de hidratación incluyen 3 ceramidas y la tecnología MVE. En ambos casos incluyen ácido hialurónico, los dos tienen un pH fisiológico, es decir, están en torno al 5,5, no tienen perfume y podríamos decir uno en un caso es una higiene al agua, es decir, es un producto que tiene aclarado, que no tiene jabón, pero sí es un producto que, podemos decirlo así, tiene tensioactivos que nos ayudan, los Sindets, que nos ayudan a eliminar esos elementos, suciedad, etcétera. En el caso de la crema es una textura no comedogénica, sin fragancia. Y en este caso, ¿qué tuvimos? Bueno, pues el estudio se realizó en personas con más de 70 años, con serosis y con descamación principalmente en la parte inferior de las piernas, ¿de acuerdo? Que presentaban además rojeces, inconfort, fisuras y además tenían alteración en la calidad de vida. Como habéis visto y os he comentado, la principal elemento a nivel de formulación eran las ceramidas y la tecnología MVE que incluía la fórmula. Y lo que observábamos es que al cabo de 4 semanas había una reducción significativa versus el control, tanto en la rugosidad, ¿de acuerdo? A nivel de descamación, en el inconfort, en la sequedad que presenta la piel, de tirantez, de tensión, como a nivel de las fisuras, que podríamos decir es la forma de prevenir lesiones más graves a futuro. Si nos fijamos en la calidad de vida de estos pacientes, mejoraban significativamente. Les permitían en 93% de los casos volver a realizar sus actividades, es decir, que la serosis no les supusiese limitación en su trabajo, en su actividad física, etc. En el 90% de los sujetos ya no se limitaban tampoco su actividad de ocio, es decir, eran capaces de relacionarse mejor y además no sentían vergüenza o les generaba inconfort su piel. Como veis, al final estábamos viendo cómo no solamente es la eficacia del producto a nivel de resultados sobre la piel, sino la percepción que tiene el paciente a nivel de su calidad de vida. Para que veáis las imágenes, bueno, pues aquí tendríamos los casos medios en ambos casos, 2 casos de ejemplo y cómo estaban esas pieles al inicio del tratamiento y cómo de 4 semanas
además se veía una mejora pues muy significativa en esas pieles que eran mayores de 70 años, como os he comentado. Como veis, bueno, pues estamos hablando de que realmente es un estudio que nos permite evidenciar cómo un dermocosmético basado en ceramidas y esa tecnología mejora la calidad de vida del paciente y mejora el estado de esa piel y puede servirnos como un preventivo. A nivel de claves, pues yo voy a hacer un resumen como el resto de mis compañeros que han participado dentro de la presentación, ya que creo que es clave que os llevéis los tips de cuidado. Los cuidados hidratantes y emolientes son claves para el cuidado de la piel en la senectud, principalmente porque tienen muchas alteraciones debidas a esos cambios que se producen con el envejecimiento y también por los factores añadidos externos como la medicación, la polimedicación, que pueden agravarlos o pueden hacer que aumenten. La prevención de la función barrera no solamente es aplicar una crema, pasa también por una higiene suave, sin jabón, con elementos hidratantes y elegir los cuidados que hayan demostrado. Aquí sí que es importante que cuando vayáis a recomendar un producto o aplicar un producto, tengáis la seguridad de que el producto ha sido testado y que tiene eficacia para resolver la problemática a la que os estáis enfrentando. Hoy no hemos hablado de fotoprotección, pero la fotoprotección en el paciente anciano debe tenerse muy en cuenta, especialmente al administrar ciertos medicamentos que pueden causar fototoxicidad, como hemos visto. Hoy no hemos entrado más allá, es decir, hablábamos de cómo prevenir y cómo hacer un abordaje principalmente para evitar efectos mayores. Habéis tenido y tenéis en la webinar, habéis tenido una webinar sobre cicatrización que patrocinó la Rospose. Yo os invito a que la reviséis principalmente pues cuando tengáis escaras, cuando tengáis alteraciones a nivel de cicatrización, a nivel de úlceras, porque creo que es muy interesante la forma de tratar a esos pacientes. De todas formas, pues seguramente podamos avanzar y ahondar más en estos temas que hoy, por ejemplo, pues hemos hecho un overview, una revisión muy rápida de todas esas problemáticas que nos podemos encontrar y cómo abordarlos desde el punto de vista del colectivo de la enfermería. Yo os quería agradecer vuestra atención. Espero que os haya gustado, que bueno, pues os hayan aportado muchos conocimientos nuevos, tips y sobre todo bueno, pues que los podéis llevar en el día a día. Antes de despedirme y dejar de compartir, quiero recordaros que bueno, pues ha sido un lujo para todo el equipo de CeraVe pues ver cómo el premio de la piel de la enfermera, la beca, pues ha tenido tanta repercusión y ha habido muchas candidaturas que próximamente os anunciaremos, como os han comentado todas las personas que han intervenido de ISFOS, Leonor y yo también, pues que estamos revisando y que se está haciendo y que realmente, como hay un trabajo tan de fondo hecho por todos vosotros y os quiero felicitar por ello, pues nos está costando muchísimo pues elegir ese premio ganador. Son las 18:13 y bueno, pues ante todo, ¿os importa si nos quedamos unos 5 minutillos más para contestar a las preguntas? Yo creo que a los ponentes. Será un placer. Pues fenomenal, me alegro. Y Elena, yo no sé si podría también. Si no, ahora me lo va diciendo. Mira, si os parece bien, como yo soy periodista y no soy profesional sanitario, no tengo muy claro quién es de los tres quien debería responder a las preguntas. Así que como hemos hecho en otros webinars, si os parece bien, yo lanzo la pregunta y bueno, pues podéis intervenir el que quiera. Basta con desilenciarse e intervenir y contestáis o uno o los tres y os vais organizando, ¿de acuerdo? Yo simplemente os voy lanzando las preguntas. La primera de ellas, Carmen Enche. Buenas tardes. ¿Las estatinas qué problemas cutáneos pueden producir? Yo, por cierto, yo no sé si está Elena. Porque bueno, creo que sí que Elena, no sé si estás mutada a lo mejor. Está apagada en oscuro y silenciada. Si no, mientras va contestando Mercedes, o Mercedes nos va contando algo, no sé si nos va a contestar o no, le pido a nuestros compañeros del servicio técnico del Departamento de Comunicación, los que estáis ahí detrás, que habléis con Elena a ver si podemos rescatarla, porque la tenemos aquí perdida. Se ha hecho la oscuridad en su cámara y no hay manera. Mercedes. Bueno, a ver, fue uno de los temas que tuvimos discusión, ¿verdad? Justo cuando estuvimos preparando este webinar, porque sí que hay efectos secundarios de las estatinas, pero la parte en paciente polimedicado no estaba tan claro. Entonces, yo aquí, a ver, al final una estatina está involucrada en la síntesis de lípidos, de bajar el colesterol, al final es y triglicéridos, para lo que
se utiliza principalmente para el colesterol, todas las estatinas, y sí que hay estudios que te hablan sobre pues cómo impacta la síntesis de la coenzima Q10, hay una pérdida a nivel de fuerza muscular, etcétera. En el caso de la piel, no, cuando lo estuvimos viendo, creo recordar, ¿verdad? Justo que hablábamos de que no sabíamos si era tanto porque estaba relacionado con la edad, con el envejecimiento, o tanto por el uso de las estatinas. Y yo creo no mal recordar. Tendríamos que revisar bibliográficamente si hay algo muy específico en cuanto al efecto. Sí que es cierto que al final si hay una alteración en el metabolismo de las grasas, pues puede haber también una alteración en la composición de la piel. Bueno, perdona, Mercedes, un poco para apuntar lo que comentabas, ¿no? Sí que hubo una discusión, y además es enérgica, que estuvimos, yo creo que fue una de las mejores reuniones que hemos tenido para preparar cualquier actividad, ¿no? Porque sí que es cierto que hay bastante controversia en el tema de uso de que el paciente polimedicado tiene una afectación cutánea. En este sentido, lo que bien apunta Mercedes, ya tenemos a Elena aquí, lo que bien apunta Mercedes, que no hay una relación directa de las estatinas a nivel cutáneo que puedan afectar. Y ya que está la voz más autorizada, Elena, te paso a ti la pregunta. No, de verdad, este tema nos ha vuelto locos, ¿vale? Entonces, como he visto un poco en el chat, vamos a ver, es que os lo voy a enseñar, ¿vale? Es un libro que se llama LEAD, ¿vale? Entonces es un libro en el que vienen todos los efectos adversos cutáneos de todos los fármacos, que se va actualizando todos los años, es un libro americano. Entonces, verdaderamente, por ejemplo, os digo un ejemplo, pues vas a la simvastatina. Entonces, en la simvastatina te dice todos los posibles efectos cutáneos que puede tener, entre los que no figura la sequedad, ¿vale? Entonces, yo por eso, cuando hicimos el brainstorming, que fueron 1 hora o 3/4 de hora justo, no 5 minutos, pero lo que yo me refiero es que el concepto práctico, vamos, por lo menos yo, los médicos, igual que vosotros, tú vas a las fuentes de información. Entonces, nosotros en las consultas tenemos el LEAD, que viene todo lo que está descrito de los fármacos. Y luego tenemos, que he visto por ahí una pregunta sobre la aplicación esta del IDOCTUS, sobre las interacciones, ¿no? Que las interacciones a veces es un tema más complejo. Entonces, yo, el tema es que es verdad que científicamente la sumación de fármacos no aumenta la sequedad de la piel de una manera que se haya evidenciado en estudios científicos, ¿no? Pero no daría a los hipocolesterolemiantes un valor tan importante en la sequedad de piel como ha mencionado justo que puedan quizás tener los diuréticos, pero que tampoco es una demostración científica clara, ¿me entendéis? O sea, pero que un fármaco pueda tener una serie de efectos secundarios no quiere decir que lo tenga en todos los pacientes, porque hay porcentajes, ¿no? Es un poco enlazando a la pregunta. Parece que lo que dan fundamentalmente las estatinas es mialgias y ya está, pero por ejemplo, no, o sea, en este libro te vienen todos los efectos secundarios, te vienen por porcentaje. Bueno, no sé si he contestado un poco a la pregunta de este tema de la polimicación, es que muchas de las cosas que hemos hablado es que es el propio paciente anciano, que eso lo ha dicho al final Mercedes, es el propio paciente anciano el que aunque no tomara nada, tiene muchos problemas en la piel, ¿no? O sea, que digamos que un porcentaje importantísimo sería inherente al anciano, o sea, digamos, independientemente de la medicación, sino todos los problemas añadidos que por eso os puse el cuadro de que no se mueva tan bien, que tenga incontinencia, pero todo eso no es porque tome medicación, es porque toda la geriatría influye en problemas de todos los órganos en la piel. Muy bien, pues José María Marco. Y solamente apuntar una cosa que comenta Elena. Es bien cierto, lo único que hacemos es que muchas veces están sobretratados estos pacientes, que de hecho hay herramientas para minimizar lo que ya comentabas tú antes, reducir el número de fármacos posible, y que muchas veces es derivado del efecto de los fármacos, no en sí del fármaco, ¿eh? Elena, no sé si me has oído antes, como tenemos muchas preguntas, os pedía permiso para alargar 5 minutos el webinar. Sí, es que me había sacado y al entrar no entraba igual, perdón. Fenomenal, pues maravilloso entonces. 2 enfermeras, José María Marco y Fátima, preguntan sobre si podrían aplicarse todos estos consejos que habéis dado sobre hidratación en 2 tipos de paciente. En el caso de José María Marco, pregunta por el paciente que tiene algún tipo de drogodependencia, y Fátima por el paciente oncológico. Sé que son dos pacientes muy diferentes entre sí, pero la pregunta es la misma, si
¿Se podrían aplicar estos consejos de hidratación en estos dos colectivos? La pregunta va para mí, ¿verdad, Íñigo? Bueno, no lo tengo claro. Sí, A ver, sí, yo te digo, a ver, en principio, a ver, el paciente drogodependiente, lo que yo sé, no hay ninguna marca que haya testado los productos emolientes, entonces, bueno, pues al final, en principio, aunque tengan alteraciones, podríamos decir que lo tendríamos que tratar como el resto de las pieles alteradas o pieles fragilizadas. En el caso del paciente oncológico sí que hay marcas, en concreto la Roche-Posay tiene productos testados en pacientes oncológicos. Entonces, nosotros, aunque se podría poner por la composición, etcétera, sí preferimos recomendar que se utilicen productos que estén testados, porque se ha demostrado principalmente en ese tipo de productos que, sobre todo en pacientes con medicación de las nuevas, ¿de acuerdo? No que sean los citostáticos clásicos, sino los nuevos fármacos anticancerígenos que cursan pues con RAS o con otro tipo de alteraciones, el uso incluso antes de que aparezcan los síntomas, es decir, como preventivo cuando empiezan el tratamiento, les ayuda muchísimo a que o no se desarrollen o que sea mucho menor. Y en el caso de la Roche-Posay lo tiene demostrado. Entonces, yo os diría, por poderse, pues al final tenemos que hidratar y podrían poner cualquier hidratante, pero si yo tengo que recomendar un producto, os diría que recomendaría la Roche-Posay. En ese caso, ¿vale? En el resto, CeraVe. Una enfermera que comenta que tiene un paciente que sufre esquizofrenia y, bueno, pues tiene muchos problemas en la piel y la pregunta es si puede deberse al tipo de medicación que está tomando y si, bueno, pues recomendaría este tipo de consejos sobre hidratación. Vale, bueno, es muy difícil, bueno, esto siempre decimos, es muy difícil contestar preguntas sobre un paciente concreto sin conocer un poco, como ha comentado, justo el entorno exacto. A ver, en principio es que estos pacientes son muy complejos porque muchas veces, bueno, digamos que hay muchos pacientes que también se autolesionan la piel, entonces, bueno, habría que valorar bien el paciente. En cualquier caso, yo considero que a mí esta marca en concreto, que yo, o sea, es que no hablo nunca de marcas, le tengo mucho cariño porque la conocí en Estados Unidos hace mucho tiempo, digamos que en mi opinión sería una marca, o sea, sería unos consejos, que es la pregunta de la enfermera directa, que siempre le van a venir bien. O sea, es decir, la hidratación de la piel viene bien al paciente anciano y al paciente no anciano. Lo que ocurre es que en este caso concreto, como el paciente anciano tiene otros problemas, y en el paciente que hablamos, digamos que desconozco la edad del paciente que comenta la enfermera, en realidad es que la hidratación de la piel previene problemas dermatológicos en general, o sea, previene eczemas. La hidratación previene escaras, que esto me ha parecido muy interesante, justo que eso insistimos muchísimo los dermatólogos y los enfermeros, el tema de que aunque luego la escara no la manejamos tanto el dermatólogo cuando ya se ha formado, ¿no? Porque muchas veces requiere desbridamiento, que lo hacen los plásticos y tal, pero realmente hay muchísimos estudios que la hidratación de la piel previene la escara. Entonces, a mí eso me parece uno de los conceptos súper importantes, que podrías usar cualquier hidratante, pero lógicamente mejor una hidratante testada dermatológicamente y con un efecto reparador, pero efectivamente yo creo que sí que sería aplicable al paciente que comenta la enfermera, cualquier cuidado específico hidratante de la piel. Sí, para abundar un poco más en lo que comentas, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista de enfermería, hay un producto que son los ácidos grasos hiperoxigenados que nos abrieron la puerta a esa minimización de los efectos de la presión en este caso, ¿no? Aquí también había una pregunta en el chat que comentaba, entonces, los pacientes aquellos que tienen una incontinencia, ¿utilizamos óxido de zinc? Bueno, pues es una opción. Actualmente hay muchos productos que se pueden utilizar para proteger la piel. El elemento barrera también es un elemento fundamental, pero insistir en el énfasis este que haces, ¿no? Rehidratar. Al final lo que tenemos que hacer es rehidratar. Y muy bien el tic este que ponía es decir, ojo, que la hidratación de la piel no es agua. Agua hay que tener, pero también acordemos, ¿no?, que la hidratación, el aspecto externo, la elasticidad que gana la piel si está bien hidratada no es la misma, a pesar de que puede haber una pérdida de colágeno por propia de la edad y demás. Con lo cual yo creo que son mensajes que son universales, ¿no?, sirven para todos los elementos. Isabel pregunta, ¿por qué la piel de los MMII se seca antes? Y me apunta Raquel que cree que se refiere a los miembros inferiores. Vosotros sabréis. Pues mira, la verdad que es una pregunta muy interesante. La realidad es que es así, que de hecho no es ya por el estudio este que hemos mencionado justo yo de los alemanes, es que
pero no conozco ningún estudio científico, claro, no sé si a lo mejor lo Mercedes, en el que se haya estudiado por qué se seca más esa piel. Pero es verdad que de todo el cuerpo, la piel que más se seca son las extremidades inferiores. Pero bueno, lo estudiaré, lo miraré a ver si... Yo soy muy, lo sabe Mercedes, de buscar en la evidencia científica, ¿no? Entonces, es importante, pero es verdad que como realidad es así, o sea, que si alguien no se quiere hidratar todo el cuerpo, porque eso es importante, lo de la hidratación en el día a día también lleva su tiempo para todo el cuerpo, ¿no? Entonces, digamos que lo prioritario serían las piernas. Pero bueno, no puedo contestar exactamente a esa pregunta desde el punto de vista científico, ¿no? Bueno, Óscar... Bueno, perdón, solo una cosa que quería comentar. Es verdad que los pacientes con insuficiencia venosa crónica tienen muchísima tendencia a la serosis y serían un subtipo de pacientes en los que realmente es muy importante la hidratación, cuando hay insuficiencia venosa crónica. Ahí sí que realmente sería un factor que haría que las piernas se secaran más, pero tiene que haber insuficiencia venosa crónica. En condiciones normales entiendo que no tendría una explicación científica clara. Sí, bueno, apuntar un poco también que otro de los elementos cuando hacemos el tratamiento de la terapia compresiva, recordar que uno de los factores que nos vamos a encontrar cuando retiramos ese vendaje es esa sequedad y además muy importante de la piel, ¿no? Con piel descamativa, que aparte de tener la compresión, hace que el drenaje, la piel esa pierda esa capacidad de regeneración tan correcta, ¿no? Que de hecho ahora comentaba Mercedes, ¿no? El tema del uso de determinadas cremas con ácido salicílico que nos ayudan también a limpiar, un poco a quitar esa sequedad que se produce cuando estás bajo un vendaje, con la condición de que no tengan que haber lesiones, ¿eh? Rosa pregunta, ¿qué hay que hacer si tenemos un paciente con gliptinas? ¿Qué tratamiento le ponemos una vez retirado el medicamento que se lo provoca, si es así, siempre que sea debido a ese medicamento? Es decir, si el medicamento puede provocarlo. Bueno, una cosa que yo quiero contestar, ¿vale? A ver, yo esto lo he traído como que lo hablamos con Justo, porque haya conocimiento, que es un conocimiento que estamos introduciendo también en la dermatología, ¿no? De que estos fármacos en algunos pacientes pueden provocar pemphigoide ampolloso. De hecho, cuando hablé con Raquel para la nota de prensa, no es que produzcan las gliptinas un 25% de pemphigoide ampolloso. No, las gliptinas son un fármaco fantástico que, y si me oyen los endocrinos, no hay que quitarle las gliptinas a nadie. Es si un paciente tiene un cuadro, que porque no siempre las ampollas en un paciente anciano son pemphigoides, el pemphigoide ampolloso es frecuente en el paciente anciano, pero no es súper frecuente. No, si un paciente tiene, o sea, el orden es nada con las gliptinas, es si un paciente tiene ampollas, se confirma que esas ampollas, que eso requiere una biopsia, inmunofluorescencia, es un pemphigoide ampolloso, hay que revisar la medicación. O sea, el orden es inverso. No hay que ir desde las gliptinas a nada, sino desde el paciente con pemphigoide a las gliptinas. Entonces, en principio, por el estudio de los 250 pacientes del Marañón y tal, que les salía que un 25 de sus pemphigoides ampollosos. Pero no, las gliptinas son un fármaco que ha revolucionado el tratamiento de la diabetes, que es fantástico, que tiene una serie de, que además cuando salió, esto es una cosa que se ha descubierto en los últimos 4 o 5 años, pero vamos, que digamos que yo lo que diría es que conozcáis, porque a veces vais a los domicilios o tal, y es que las ampollas pueden ser de origen cardíaco, o sea, hay otros orígenes de las ampollas, simplemente que esas ampollas con picor sobre base eritematosa, porque luego hay varios tipos de pemphigoides que pueden estar relacionadas y que entonces ya tendréis que hablar con el médico, hacer el diagnóstico, contactar con el dermatólogo y mirar las gliptinas. Pero como a veces vosotros sois los que veis al paciente en el domicilio y a veces vosotros solos, pues siempre podéis ser el centinela, esto me ha gustado mucho, pero no habría que quitar. Pero sí, si se confirma el diagnóstico pemphigoide, sí que hay que quitar las gliptinas. Óscar Rodríguez. Este es un tema que apasiona a los enfermeros, así que lo que pasa es que estamos al límite de tiempo, así que a ver si les pido a nuestros ponentes a ver si podemos ir muy al grano porque es una pregunta muy genérica. Dice, ¿qué nuevos avances sobre úlcera por presión en los pacientes polimedicados existen? ¿Cuáles son los últimos avances sobre úlceras por presión? Tela, ¿eh? Bueno, lo que se está trabajando actualmente en úlceras por presión es disgregarlas, porque se metía todo en un mismo saco, por eso comentaba antes que se habla de lesiones relacionadas con la dependencia, ¿no? Pocos avances a nivel de tratamiento, quitados algunos
algunos apósitos que están introduciéndose para mejorar la gestión del exudado, pero a fecha de hoy pocas cosas han avanzado más. Lo que sí que se ha avanzado es en el tema de la etiología, que es un factor fundamental, puesto que el abordaje ya no lo hace solamente desde el punto de vista de presión, sino hablas desde el tema de la fricción, la cizalla. Estamos hablando del concepto de dermatoporosis, que es un elemento también que nos ayuda a identificar ya aquellos pacientes o el sobreriesgo, ¿no?, de presentar este tipo de lesiones, pero con polimedicación prácticamente, además, desgraciadamente, todo el paciente que está encamado suele estar polimedicado. Ahora hemos visto también otro elemento que ha incrementado la incidencia de úlceras por presión, que es el tema del COVID, sobre todo estancias en UCI, en zonas poco habituales, como es la cara, zona frontal, zona de mentón, por la necesidad de mantenerlos en prono. Estamos volviendo a recuperarnos de este azote, pero insisto, avances pocos, más en posicionamiento y aspectos mínimos de la etiología. Recomendabais fotoprotector, la utilización de fotoprotector para los pacientes polimedicados. Y Ángela pregunta, ¿qué tipo de fotoprotector? ¿Solo físicos, óxido de zinc, puntos suspensivos? Vale, pues no sé si quiere contestar Mercedes, pero vamos, yo en principio, desde el punto de vista dermatológico, lo ideal es los fotoprotectores que tengan las dos cosas, ¿vale? Que hoy en día se tiende a hablar de filtros orgánicos e inorgánicos, y realmente solo para los pacientes con intolerancias solares o con intolerancia a determinados componentes químicos, utilizar filtros que sean exclusivamente físicos, así como pues en los bebés que desde los 6 meses hasta los 3 años siempre los dermatólogos preferimos que el filtro sea físico. Yo estoy de acuerdo con Elena en la parte de lo que bien ha dicho de la mezcla de los tipos de filtro. Eso genera normalmente que el espectro de absorción sea mejor, que la tolerancia sea mejor porque necesitas menos cantidad de cada uno, porque muchas veces actúan de forma sinérgica. Y vamos a decirlo así, para mí ya no es que si tiene un tipo de filtro u otro, sino que tenga un estudio de tolerancia, ¿vale? En piel sensible, incluso hay algunos que están testados en pieles oncológicas y que, por ejemplo, pues en los niños, si vamos a un bebé de 0 a 6 meses, estén testados, o menores de 2 años que tienen una legislación diferente, hay un anexo distinto en la reglamentación cosmética, lo que nos garantiza que la seguridad para ese tipo de personitas, de los niños más pequeños, los bebés, sea óptima y de esa manera garanticemos que realmente el producto es seguro para el uso. Entonces, para mí la seguridad a nivel de formulación, tanto de un físico como un químico, dado que a nivel de la reglamentación cosmético tienen que tener los mismos nivel o grado de seguridad, indistintamente físicos o químicos. Y para mí, la mezcla, porque optimizas. Siguiente pregunta. En pacientes con osteoporosis que necesitan aporte de vitamina E, ¿es incompatible el uso de protectores solares? Esta sí que la quiero contestar yo. Vale, yo creo que cuando yo es que estuve leyendo antes el chat y la persona yo creo que corregía y ponía vitamina D. Yo creo que se refiere a vitamina D. A ver, aquí los dermatólogos, yo de hecho estoy muy interesada en la vitamina D porque como llevo el lupus, pues de hecho un trabajo de fin de grado este año del estudiante es en la suplementación de vitamina D en lupus cutáneo. Pero el tema más importante en el concepto de la vitamina D que los dermatólogos insistimos es si un paciente, o sea, que a los pacientes que tengan problemas de osteoporosis o de lo que sea, no les digan que no se pongan el protector y que se vayan al sol. Es decir, los fotoprotectores solares no interfieren con la síntesis de vitamina D, con lo cual el fotoprotector hay que seguir utilizándolo y no va a haber problema con la vitamina D. O sea que realmente sí que hay como una especie de mito popular de que no, es que como tengo déficit de vitamina D tengo que tomar el sol y no me voy a poner protector, ¿vale? O sea, es que no, es que hay muchísima literatura científica que ya ha dejado claro que los fotoprotectores tópicos no interfieren con la síntesis de vitamina D. Entonces, la vitamina D, si la necesitas, se suplementa, que hay muchísima gente suplementa. Y luego, aparte, te pones tu protector solar. Eso sería un poco con el mensaje. La vitamina D, el aporte
por vía oral y tu fotoprotector, porque independientemente ya va a haber cierta cantidad de radiación que te llegue, porque los fotoprotectores son 100%, ni son totales, y que eso ya se ha dicho que no se diga la palabra pantalla total ni nada, y se suplementa, de acuerdo, que además esto lo está haciendo muy bien Primaria, hoy lo comentábamos con la residente, porque realmente yo misma estoy tomando vitamina D, o sea, es decir, que las personas que tenemos un fototipo de piel más oscuro, pues sintetizamos menos, o sea, es un tema que daría para otro, pero vamos, importante, la respuesta sería sí, que se ponga el protector. Fenomenal. Noelia Martín pregunta, ¿estas recomendaciones y precauciones pueden aplicarse al paciente con esclerosis múltiple, que es también un paciente polimedicado, inmunodeprimido y con muchos problemas de piel hidratante? Sí, o sea, a ver... Iba a decir, dejo a Elena ya justo, pero vamos, en principio la hidratación es la base para todos, para evitar y que la piel esté y se repare, la barrera cutánea esté perfectamente y se repare. Pero vamos, aquí os dejo, Elena, justo porque creo que vosotros podéis dar mejor respuesta. Sí, a ver, es que el paciente con esclerosis múltiple, bueno, de hecho mi hospital, bueno, que es uno de los hospitales en España que más investigación ha hecho en esclerosis múltiple, claro, nosotros nuestra perspectiva, o sea, esto es aplicable a todo, la hidratación y la fotoprotección es aplicable a todo, pero el paciente con esclerosis múltiple desde el punto de vista dermatológico, según hay algún tipo de fármaco que requiere vigilancia por el dermatólogo por aumento de riesgo de melanoma, ¿no? Pero digamos que eso ya no entraría dentro de lo que estamos hablando, pero sí, sería transmitible a ese tipo de paciente. De hecho es lo que se ha comentado antes. Yo creo que hay un elemento transversal, ¿no? Todos los pacientes al final necesitan que su piel esté en buenas condiciones, ¿no? Cuando preparamos la charla hay un estudio súper interesante de la serosis en pacientes, en personas con síndrome de Down, que hay una tendencia a tener una serosis muy importante. Por lo tanto, es un elemento también, yo creo que es transversal, que todo tipo de pacientes lo que tenemos que hacer es cuidar la piel independientemente de la patología o el tratamiento que lleve. Totalmente de acuerdo. Maika nos pregunta lo siguiente, en el caso de la interacción de los antagonistas de la vitamina K con los antibióticos, ¿existe algún protocolo para su uso o a veces no se tienen tan en cuenta en las prescripciones? Sí, bueno, contesto yo un poco porque he mencionado. A ver, el tema es que este tipo de interacción es una interacción desde el punto de vista de los antibióticos que se ponen en dermatología, ¿vale? O sea, es como muy específico, ¿no? O sea, no se habla de los antibióticos en general ni nada, o sea, es simplemente para antibióticos que recomendamos los dermatólogos para patologías como celulitis infecciosa, etcétera. Entonces, digamos que es un concepto de conocimiento para enfermería, pero que no es que se esté haciendo, es una cosa que es nueva, o sea, que la acaban de publicar y que probablemente por eso decían, no, es que nosotros les hacemos el INR para la cirugía, pero digamos que esto es un concepto que de hecho yo probablemente pues cuando tenga que dar una sesión en mi servicio pues comentaremos, ¿no? O sea, esto es nuevo, no se sabía, es una interacción severa que se acaba de publicar, ¿no? O sea, que decir que ahora habrá que revisar cuál es la frecuencia y todo, ¿no? Pero es para un tema de antibiótico de dermatología, no de antibiótico para patología dermatológica. La siguiente pregunta, ya pido perdón por adelantado si pronuncio mal alguna terminología. Montserrat, ¿cómo tratáis la siringomeraplasia escamosa en pacientes tratados con quimioterapia? No sé si lo he dicho bien. Lo he intentado, ¿eh? Es que esta ya es una pregunta. O sea, nosotros tenemos una consulta especializada en mi servicio en los efectos secundarios de los pacientes. O sea, hasta tal punto lo que comentaba Mercedes ha llegado porque es que ahora hay inhibidores de checkpoint, o sea, la revolución que hay en el mundo de la oncología, digamos que ha generado que en los hospitales, en los servicios de dermatología, existan consultas monográficas sobre el manejo de efectos adversos de los fármacos oncológicos cuando ya superan un nivel de complejidad o de diagnóstico que no puede manejar el oncólogo médico radioterapeuta. Es decir, que los propios oncólogos ya tienen ellos formación en los efectos adversos porque algunos son constantes en los pacientes oncológicos. En la siringometaplasia escamosa, bueno, yo creo que esto quizás es un tema como muy específico. Yo, si la persona está interesada, pues yo le envío información al respecto, pero vamos, es un tema como muy concreto que no lo veo directamente relacionado con el webinar, pero... Íñigo, yo creo que este tema da para un webinar entero de la parte de oncología, entonces a lo mejor les vamos a invitar a
a otro webinar más adelante, ¿te parece? Fenomenal. Pues le decimos a Luis Arantón, que es quien ha formulado la pregunta, que nos mande un email al email genérico de ISFOS y le facilitamos la información. ¿De acuerdo? Y así el hombre se queda pues contestado. El zinc parece resultar muy útil para algunas dermatitis con estasis venoso. ¿Recomendaríais el uso de vendas de gasa no elásticas con zinc y glicerina debajo de una venda de tracción corta en estos casos? Justo. Es que me suena. Me he perdido un momento. Voy a repetir, perdón. El zinc parece resultar muy útil para algunas dermatitis con estasis venoso. No sé si lo pronuncio bien, perdón por adelantado. Estasis venoso. ¿Recomendáis el uso de vendas de gasa no elásticas con zinc y glicerina debajo de una venda de tracción corta en estos casos? Esto es para nota absoluta, vamos. Bueno, estamos hablando de la terapia compresiva combinada. A ver, hay diferentes revisiones que ponen, de hecho se conoce como la bota ulna, es una bota de un vendaje de zinc rígido, pero combinarlo con un vendaje inelástico, por lo menos yo no tengo conocimiento en las revisiones sistemáticas que haya evidencias de que mejora o no. Otra cosa es la bota ulna, que es un botín de zinc, es un vendaje de zinc rígido. Bueno, uno de los principales problemas es la inelasticidad, que muchas veces provoca problemas por compresión, pero es un tratamiento que ha demostrado alta efectividad. Todo y que la tendencia actual es a sustituirlos por sistemas más elásticos, de sistemas bicapa, por el tema también de la seguridad en la aplicación y disminuir la variabilidad en las compresiones. Pero claro, esto es un tema de terapia compresiva que vamos, ya te digo, yo no tengo conocimiento que esa técnica que se haga un vendaje y luego otro vendaje encima, tampoco tiene mucha justificación. Insisto, es lo que yo conozco. No te puedo dar respuesta. Fenomenal. Muchas gracias, Justo. Mira, vamos a dar a recordar el email genérico de ISFOS para aquellas personas que, bueno, pues no lleguemos a contestarles, nos pueden hacer llegar, si tienen especial necesidad en este tipo de información, nos pueden escribir a info@isfos.com, y bueno, pues trataremos de ayudarles y darles respuestas a los planteamientos que nos hace junto con nuestros compañeros y amigos de CERAB. Miriam, con los antidepresivos, ¿es cierto que no se puede tomar el sol tomando antidepresivos? A ver, en general entran, esto es un poco lo que hemos dicho al principio, o sea, entran los fármacos que producen, bueno, es importante la distinción entre fotosensibilidad y fototoxicidad, ¿no? En general, yo todo el rato me he referido a pacientes que tienen fármacos que pueden tener fotosensibilidad, ¿no? Entonces, digamos, como recomendación genérica yo diría que sí. Luego habría que ver porque ya sabéis que hay muchísimos antidepresivos y lo que hemos comentado, o sea, hay una serie de fármacos que siempre son fotosensibilizantes en todos los pacientes y hay otros que no, tienen diferentes grados, ¿no? Pero bueno, como recomendación genérica volvemos a lo mismo. Ante la duda, siempre, como hay que fotoprotegerse igualmente, pues sí, yo recomendaría que sí. Pilar, Pilar es la persona que nos manda la pregunta. En personas tratadas hace años con tiacidas y que ya han tenido un vaso celular en cuero cabelludo, ¿es suficiente con la protección solar? A ver, este es un tema, yo lo he querido sacar a colación porque es un tema de debate. En las tiacidas hay 3 puntos. Como son fotosensibilizantes y son de las más fotosensibilizantes, las que salían en el primer trabajo en la lista de los 11 fármacos, las tiacidas siempre obligan a que el paciente se fotoproteja. Lo que está saliendo ahora en evidencia, pero hay un artículo del 18 que no mostraba aumento de riesgo de cáncer cutáneo, pero ahora ya, digamos, esto no está en guías clínicas, esto es que son trabajos que cada vez apoyan más fotoprotección siempre, y no siempre es posible quitar la tiacida y sustituirla. Y no hay una guía que ahora obligatoriamente diga, ahora esto no es una guerra contra las tiacidas. Todos los que estén con tiacidas tienen que fotoprotegerse. Se aconseja, si llevan mucho tiempo de tratamiento, informarles del riesgo de cáncer cutáneo. Pero esa información, digamos, la debe dar quizás, digamos, se tiene que dar dosificada, porque no es una cosa que esté ya en las guías clínicas del cáncer cutáneo, es que se intuye la tendencia. Lo que está claro es que hay que fotoproteger, que hay que vigilar,
pero no hay una recomendación establecida oficial de ahora todo el mundo que esté con tiacidas y haya tenido un vaso celular hace 20 años que te va a quitar esas tiacidas. Para nada, porque las tiacidas tienen su papel. De hecho, yo lo he hablado con los médicos de familia y me han dicho, algún caso puntual nuestro, con muchísimos cáncer de piel, con muchísimo tiempo de tratamiento, le han cambiado la furosemida, pero no quiero yo que salga de aquí la conclusión de que ahora hay que quitar tiacidas a todo el mundo y que todo el mundo va a tener cáncer cutáneo con las tiacidas. Es todo el mundo que tenga una tiacida se le debe instruir en la fotoprotección, que en eso vosotros sois principales mediadores y nosotros también, lógicamente. Y luego ya casos concretos, pues habrá que ir viendo si salen más trabajos. Este último es muy importante, de en qué tipo de pacientes habrá que plantearse la suspensión del fármaco o el cambio, si es que tenga espinocelulares. Y luego también hay que tener en cuenta el tiempo de tratamiento. O sea que esto es todavía un tema de debate. Yo lo he traído porque entiendo que vosotros, como nosotros, tenemos que estar todos al día, pero ya sabéis que en medicina todo lleva un tiempo hasta que se establece el criterio. Eva, yo trabajo en cuidados psiquiátricos prolongados donde la dermatitis seborreica es un problema muy recurrente en relación al uso prolongado de neurolépticos. Al final siempre terminamos aplicando corticoides tópicos. ¿Alguna pauta para evitar estos brotes sin recurrir a los corticoides? Muchas gracias. Vale, es interesante porque hay claro, esto ya es hablar de problemas dermatológicos de un determinado tipo de paciente, no de la polimedicación. Los pacientes con problemas neurológicos y psiquiátricos tienen más tendencia a dermatitis seborreica, por ejemplo, los pacientes con Parkinson, etcétera. Entonces, la dermatitis seborreica, a nivel aprobado, solo oficialmente se podría tratar con corticoides suaves de baja potencia. Pero fuera de indicación, los dermatólogos lo que aconsejamos sería el pimecrolimus, ¿vale? O el tacrolimus tópico. O sea que la recomendación, pero eso requiere receta médica y no tiene indicación oficial. O sea que ahora hay que tener muchísimo cuidado con los usos fuera de indicación, incluso en medicación tópica, ¿vale? Con lo cual, porque claro, eso también requiere una fotoprotección cuando se utiliza pimecrolimus o tacrolimus, pero verdaderamente la tendencia en dermatología es, no se puede evitar que salga la dermatitis seborreica, es un proceso crónico en brotes, más en estos pacientes, pero la recomendación sería, si se usan corticoides de baja potencia, y lo ideal, explicando que es fuera de indicación y con fotoprotección, pimecrolimus o tacrolimus. Siempre hay quizás, pues, digamos que habría que hacer una prescripción dermatológica. Elena, y incluirles una rutina cosmética adecuada, de una higiene suave, incluso un producto que tenga efecto queratolítico también y emoliente. Estaría bien. A ver, mira, el problema, bueno, ya que sale este tema es, en dermatología, como regla princeps, cuando la piel tiene inflamación, o sea, tengas dermatitis seborreica, tengas dermatitis atópica, sí, directamente no aplicar emoliente. Entonces, en la dermatitis seborreica, lo digo cuando le baje vamos a decirlo así, la inflamación, sí, etcétera, para mantener o ayudarla a mantener la piel en las mejores condiciones. Es decir, que no tiene que ser justo en el momento que está aplicando el corticoide, es decir, que tenga una rutina de cuidado que no solamente esperen a que tengan el brote. Bien, entonces, la piel atópica, igual que la piel con dermatitis seborreica, son pieles súper sensibles, con lo cual requieren cremas para pieles muy sensibles y nunca hidratar con brote activo, ¿no? Luego, fuera del brote ya se puede plantear, pero es que esto es muy importante porque lo vemos mucho con la atopia es tratar con hidratante. La piel pica más porque la piel tiene una inflamación, ¿no? Entonces, ahí en principio dermatólogos siempre hemos insistido mucho, sobre todo los padres de niños con dermatitis atópica, y en dermatitis seborreica pues sería lo mismo, ¿no? Como concepto general, no hidratar la piel con una inflamación activa, con eczema claro, consolidado. Lo que dice Mercedes, pues bueno, estaría bien, pero queratolíticos no, yo no los aconsejaría. Y la higiene suave. O sea, la dermatitis seborreica es una piel muy delicada. Es como la del acné. O sea, higiene suave. Con productos específicos dermatológicos, claro. Nos quedan 3 preguntas. ¿Me os dejáis formularos? Ya sé que soy un bandido, pero es que así respondemos a todo el mundo. Venga, por favor, que así tenemos a todos nuestros oyentes. Intentamos ir al grano a tope. Y así tenemos a todos los televidentes contentos, ¿vale? Gracias de corazón. Yo, vamos, os lo agradezco de corazón. Voy súper buenas tardes. Mi pregunta no es sobre un paciente, no es sobre un paciente polimedicado, sobre un paciente que tiene enfermedad de Crohn en tratamiento con mercaptopurina.
con múltiples infecciones en la piel, abscesos, piel extremadamente sensible. ¿Qué tipo de tratamiento me recomendáis para poder aplicarle? Mira, entiendo que está con azatioprina, ¿puede ser el fármaco inhibidores? Vale. Bueno, desde luego la azatioprina se lo comenté yo a Raquel, que es un fármaco fotosensibilizante. Perdona, en tratamiento con mercaptopurina, perdón por mi pronunciación. Ya, yo entiendo que se refiere a la azatioprina, pero el problema es que hay una serie de problemas dermatológicos importantes asociados a la enfermedad de Crohn, ¿no? O sea, quiero decir, el pioderma gangrenoso, etcétera. Entonces, lógicamente, en un paciente con Crohn, de hecho, tiene que ser valoración. La patología de un paciente con Crohn dermatológica puede ser bastante grave y moderada, o sea, requiere claramente valoración por dermatólogo, pero en principio se podría hidratar y proteger, pero sobre todo si está con azatioprina, que es importante porque además interfiere con el DNA a nivel de la piel, sí que tendría que llevar protección solar. Fenomenal. Siguiente pregunta. Jorge Tello, ¿puede verse alterada la metabolización de la vitamina E por el uso sistemático de protectores cutáneos? En principio, creo que esta pregunta la hemos respondido ya anteriormente, Íñigo, porque la vitamina que se sintetiza y es necesario el sol para sintetizarla es la vitamina D. Y es lo que hablaba antes Elena, que realmente hay estudios que demuestran que el uso de la fotoprotección solar no va a limitarnos o no va a hacer que tengamos un déficit de vitamina D, y que en el caso de que sea necesario suplementar, que habrá que suplementar, y que si tenemos que ponernos el fotoprotector, pues que nos pongamos el fotoprotector, porque no hay ningún fotoprotector que sea capaz de evitar el 100% de la radiación. Es decir, en el resto, hasta donde yo sé, la vitamina E no hay una síntesis por parte de la piel ni influye la radiación solar, ¿es así? Sí, yo coincido contigo, sí. Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta, que es de Cristina. Paciente de 78 años, polimedicada, tratamiento antihipertensivo, triglicéridos, antidepresivos, con insuficiencia venosa y manchas en piernas con picores. ¿Qué recomendáis? A ver, en principio, este quizás sería el ejemplo que... A ver, lógicamente, para poner tratamiento, como yo digo, siempre hay que tener un diagnóstico, cosa que no, yo no estoy viendo a la señora. Entiendo que si tiene insuficiencia venosa es muy frecuente el eczema varicoso. Como decía justo, para prevenir, cuando no tenga eczema, hidratación. La hidratación en las pieles con insuficiencia venosa es fundamental. Y si es un eczema varicoso el que tiene, entonces el tratamiento del eczema varicoso es corticoide tópico. Si lo que tiene es pero yo no sé qué son las manchas, ¿sabes? O sea, quiero decir que no sé qué manchas tiene la señora. Habrá que ver si es una dermatitis eczematosa por insuficiencia venosa crónica, o luego hay otra cosa que es la dermatitis ocre, que es una pigmentación marronácea, que es una pista para saber que el paciente tiene insuficiencia venosa crónica y que no tiene eczema, sino que simplemente son como muchas manchitas marrones. Pero claro, por eso digo, yo creo que eso es mejor tener el diagnóstico, que lo vea el dermatólogo, sí. Fenomenal. Pues, y la tercera pregunta y última, que parece que está trucada, pero no es cierto, la han planteado y sé que le va a hacer especial ilusión a Mercedes, que es la siguiente. ¿Dispone CeraVe? Pregunta Mar Lozano, para que conste que es una pregunta de verdad y es una enfermera que existe y ahí está. Mar, ¿dispone CeraVe de alguna crema para la dermatitis o lesiones producidas por la humedad de pañal? A ver, como tal, un producto, vamos a decirlo así, reparador, un producto barrera, un producto de los que llamamos healing, en España no lo tenemos, ¿vale? Es decir, en Estados Unidos os podéis encontrar que la gama es mucho más amplia y hay productos que todavía no tenemos en Europa. Entonces, sí hay un producto que es un emoliente, que es un producto que además hace es emoliente oclusivo, por lo tanto se puede utilizar cuando hay ese tipo de lesiones. Y hay, creo, también un producto que es una crema barrera, pero en España y en Europa no lo tenemos, ¿vale? Es decir, todavía estamos avanzando en implementar la marca en España. Hemos empezado y queremos reforzar mucho pues el cuidado con los productos que son pues el corazón de la marca y que ofrecen además mucha ayuda en el caso de pues mejorar la barrera cutánea, etcétera, pero como tal producto barrera no. Sí que es cierto que
A lo mejor no para el pañal, pero sí para mantener la zona hidratada sí que se puede utilizar la crema de CeraVe, ¿vale? Pero no como producto barrera ni como producto cicatrizante, que ahí sí que, o healings, ahí sí que hay productos específicos que todavía no tenemos en España, que bueno, pues todo se andará y seguramente pues en un futuro próximo o más o medio podamos tener alguna novedad y que poco a poco os las iremos presentando. Elena, ¿algún consejo por tu parte y justo para este caso concreto? Vale, a ver, está muy bien, o sea, yo es que siempre insisto un poco en que una cosa es la prevención y otra el tratamiento, ¿vale? Entonces, si es una dermatitis del pañal instaurada, el tratamiento es un tratamiento médico, dermatológico. Claro. Entonces, lógicamente, pues con la famosa pasta al agua que se puede formular y le puedes añadir antifúngico, etcétera, ¿no? Pero es lo mismo que pasa con las escaras, es decir, la prevención es fundamental, por eso es tan importante lo que decía justo de prevenir los problemas dermatológicos con la hidratación y tenemos una lista brutal. Podemos prevenir escaras, podemos prevenir eczemas, podemos prevenir problemas en el pie diabético, podemos prevenir dermatitis del pañal. O sea, me refiero que la hidratación es importante como preventiva, pero si desgraciadamente ya ocurre la patología dermatológica, sea eczema, sea dermatitis del pañal o tal, ya es que la tienes que tratar, ¿no? O sea, que digamos que sí hay que tener claro que no puedes, una vez que tienes algo dermatológico instaurado, y prevenir con hidratación, porque ya lo tienes. Bueno, pues hemos contestado. Yo no sé si justo querías intervenir, porque además esto es un tema muy enfermero. Sí, que intervenga. No, simplemente es repetir lo mismo que ha dicho Elena. Yo creo que al final el trabajo de los profesionales es prevenir. Y desde el punto de vista de cuidados tienes que haber una parte preventiva y otra parte más de intervenciones de tratamiento. Y que hay una gran parte que también compete a la implicación de todo el entorno, como decía antes, ¿no? Aquello de la interdisciplinaridad, pero además teniendo, como bien decía Elena al principio, en el centro de nuestras intervenciones al paciente, no al revés. Y yo creo que simplemente es esto. Agradeceros, además súper interesante, siempre aprendemos y de verdad yo estoy encantado. No se nos olvida la pregunta de la silicometaplastia, ya le contestaremos. No vas a quedar a que nos falta una, claro. Le hemos invitado a que nos envíe un... Sí, exactamente. Y que mande algún dato, más exactamente, ¿vale? info@ispos.com. Es cierto que hay muchas preguntas que ya habéis contestado, las he ido agrupando o a veces repetían, como el tratamiento de pacientes oncológicos, etcétera, pero a la temática habéis respondido a todo. Soy un poco bandido porque os he mantenido aquí media hora más, os pido perdón. Millones de gracias y hasta la próxima. Y gracias también a los asistentes, por supuesto. Gracias. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.